Hola Racers, ¿qué tal? Muy buen día de carreras a todos. Bienvenidos al Autódromo Fernanda Pires da Silva, al circuito de Estoril en Portugal. Y bienvenidos a la carrera principal de la tercera ronda de la temporada 2024 de la Copa Racers. Estamos en directo desde uno de los trazados más emblemáticos del país vecino de Portugal para cerrar por todo lo alto este tercer meeting de la temporada, con muchos puntos en juego y con muchas cosas importantes que dilucidar de cara a la conclusión del campeonato para las dos pruebas restantes, que serán ya en fechas otoñales, aunque hay que decir que el verano portugués, la verdad, nos ha respetado bastante. Un saludo de Adri Fernández en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión en directo a través del canal de YouTube de la Copa Racers. Tendremos también en el pit lane a Didac Arasas para transmitirnos y traernos las impresiones de los pilotos, de los protagonistas de este tercer meeting, después de haberse disputado ya las dos primeras carreras, las carreras sprint, en las que cada uno de ellos competía en solitario. Ahora llega el momento de hacer la amalgamación de esfuerzos. 45 minutos más una vuelta, cambio obligatorio de competidor a partir del minuto 20 durante una ventana de 10 minutos en las cuales todos ellos deberán hacer una detención mínima de 80 segundos. Ese tiempo mínimo se incrementa en el caso de algunos competidores en base a el handicap de éxito por los resultados que han obtenido en las últimas rondas. Muy destacablemente, de hecho, esto puede afectar en la clase GT. Y las opciones claramente están muy del lado del coche 125, el coche que va a partir desde la pole, el coche que ha dominado el fin de semana hasta ahora, el vehículo en el que Ivonne Artola va a comenzar la prueba, vehículo que desde esta ronda está alineado por Bejarano Motorsport, coche en el que tanto Ivonne ha conseguido su primera victoria como luego después Manuel Bejarano esta mañana se ha hecho también con el triunfo en la segunda carrera sprint. 25 puntos por tanto para ambos competidores, que están un poco más retrasados en la general debido al hecho de que no participaron en la primera ronda, pero por su tercer puesto en la ronda de Jerez solo tienen que cumplir 2 segundos de handicap. Situación completamente distinta a la que se enfrentan los pilotos de los coches 126 y 108, los coches que les preceden. En los mismos puestos terminaron las sprints. Segundo lugar para Antonio y Ana Sainero, será Ana quien arranque la carrera, y en tercer lugar Costa Camaroglu va a iniciar la actividad, Manuel Cintrano, mejor dicho, va a iniciar la actividad antes de que Costa Camaroglu se suba en el segundo stint. Importante esto porque ambos coches van a tener que hacer 14 segundos más de parada mínimo. Por lo tanto, sus opciones de ganar en esta carrera pasan realmente porque este coche que tenemos en pantalla, el 125, tenga algún tipo de percance o pérdida de ritmo. Esperemos que más lo segundo que lo primero. Esta parrilla de Racer GT se completa en la cuarta posición con Miguel Tobar, piloto que disputa por primera vez una ronda en este vehículo. Lo hace en solitario, en el coche que ocupó durante las dos primeras rondas su hermano Fernando Tobar, aquí con el número 198. Y luego, en el quinto y último lugar, tenemos ahí subido a Pablo Burguera, que va a ser el hombre que inicie la actividad en este vehículo antes de cedérselo a otro debutante dentro de los BMW M2 como es Alex Gruau, que es un viejo conocido de la Copa y aspirante al título absoluto en la temporada 2023. Ahí estamos viendo los coches de Racer Turismo, las posiciones que ocupan en la última fila. Los coches de Phil Febre y Pedro Salvador, el coche número 10 que ven ahí, y el coche 27 de Lucas González Anleo, en el que luego se subirá Juan Catalán. Estos dos coches han tenido diversos problemas, en especial los ocupantes del 27, porque tienen que ocupar una máquina reserva. Su máquina primaria tuvo percances mecánicos en la jornada de ayer y están salvando la papeleta como buenamente pueden. Arranca el safety car y con ello empieza la vuelta de formación. En la parte superior izquierda de sus pantallas tienen las posiciones de salida con los pilotos que van a arrancar esta prueba haciendo el primer relevo. Les hemos comentado ya las posiciones de Racer GT. No hemos comentado que en Racer Turismo los ocupantes de la pole son Óscar Aparicio y Francisco Braco. Aparicio ganador de la primera carrera sprint, Braco segundo en la segunda cita sprint. Se han llevado el máximo número de puntos por segundo evento consecutivo. También tendrán que cumplir un handicap y eso juega a favor de los intereses de los ocupantes del coche 17. Ahí está Paloma Escobar, piloto que está inmersa en la pelea por las posiciones delanteras de la general. Su compañera hasta ahora era Cata Burguera. No ha podido estar presente en esta ronda por sus compromisos como jugadora de la selección española de la cross. Su posición en esta carrera la ocupa
un veterano de la Copa Racer y de 2P como es Chema Reyes, que ya ha dejado su impronta esta mañana haciéndose la victoria en la segunda carrera sprint, y van a ser sin duda dos de los grandes candidatos para hacerse con el triunfo. Detrás de ellos, coche 34, ahí está Luis Maurice empezando la carrera, el coche que hasta ahora alineaba Garaje 34 competición. Desde este fin de semana lo hace Hispano-Alemán Racing Team, la formación que pone en pista el coche número 9. Maurice compartió el coche con Nahuel Pozzuto. Terminó segundo ayer Maurice, hoy cuarto Nahuel. Veremos si equilibran esto para conseguir otro podio. Coche 38, y está Jaime Burguera en solitario después de dos excelentes carreras defensivas para conseguir subir al podio en ambas. La quinta posición va a arrancar Phil Febre del coche número 10, que comparte con una institución del automovilismo portugués a nivel nacional en los últimos años, como es Pedro Salvador, que será el encargado de subirse al coche en la segunda tanda. Esperemos que con menos problemas que los que tuvo en la sprint de esta mañana. Y en la última posición, como decíamos, Juan Catalán. Después cogerá el testigo de Lucas González Anleo, al que tenemos en el coche para una carrera por primera vez desde la prueba principal de Valencia. Está el escenario bastante intenso y bastante disputado, sobre todo en la clasificación general, porque ahora mismo, a falta de esta carrera, la diferencia de puntos entre los dos primeros clasificados de Racer GT es de tan solo un punto. Lideran Costa Camaroglou y Manuel Cintrano con 112, solo una unidad más que los hermanos Sainero. Así que quien termine por delante de los dos en esta prueba va a salir como líder. Y esto es importante de cara al parón que nos viene hasta la cuarta entrega de la Copa Racer el próximo fin de semana del 6 de octubre en el circuito de Navarra. Pablo Burguera aparece en esa tercera posición de la general con 92 puntos, aun con opciones importantes. Y veremos a ver si se acercan un poquitín más también Manuel Bejarano y Ivonne Artola, que saldrán posiblemente de este evento en la cuarta posición de la tabla. Y en Racer Turismo el liderato es para Óscar Aparicio y Francisco Braco con 107 puntos. Tienen una buena oportunidad hoy para expandir este liderato, pero el hándicap puede jugar en su contra. Maurice y Pozzuto están a 11 puntos y en su caso no tienen que cumplir hándicap. Por detrás, Juan Catalán con 86 puntos. Tampoco, bueno, sí, tiene que cumplir 2 segundos de hándicap. Aquí no lo tenía yo bien apuntado, 2 segundos de hándicap adicionales. Paloma Escobar con 79 puntos no tiene que cumplir hándicap. Importante esto precisamente por la compañía de Chema y por el buen ritmo que ha desplegado también esta joven competidora. Y Jaime Burguera con 74 puntos también está metido en esa pelea en quinto lugar. Así pues, están ya los 11 coches que componen esta parrilla de la Copa Racer en Estoril. Algunas unidades menos de lo que inicialmente se esperaba, pero sin duda alguna ese número no hará más que ir hacia arriba de cara a los eventos en Navarra y en el Jarama. Por supuesto, las fechas veraniegas también son a veces complejas para cuadrar todos los compromisos de nuestros competidores. Pero lo importante es que los tenemos aquí dispuestos para lanzar esta carrera, y lanzar es el verbo correcto porque va a ser salida lanzada, a diferencia de las carreras sprint. Veremos a ver qué ritmo impone Ivonne Artola desde la pole de Racer GT. Veremos a ver cómo arranca Aparicio, porque tiene una labor importante, que es la de mantener el liderato e intentar abrir el mayor gap posible. Veremos si no hay safety cars, que también hicieron acto de presencia de forma decisiva en Jerez, y cómo afecta esto al desarrollo de la prueba. Se va el safety car hacia el pit lane y eso significa que la carrera está a punto de comenzar. Va a lanzar la actividad Ivonne Artola. El semáforo que está en rojo. Y se apaga el semáforo. Comienza la carrera principal de la Copa Racer en Estoril. Vemos ahí a los Racer Turismo por delante. Artola retiene el liderato, intenta cogerle el rebufo Sainero. Se engancha a la parte de atrás Tobar, que intenta hacerse con la tercera posición a costa de Cintrano. 3 en paralelo en Racer Turismo por el liderato, y va a ser Luis Maurice quien salga de la curva 1 como líder por delante de Aparicio. Se ha quedado encajonada y Paloma Escobar en tercer lugar. Viene por detrás Jaime Burguera intentando ganar la plaza por esa complicada curva 3. Cuidado ahí, que suele ser motivo de incidentes. Y en la frenada de momento parece que sale Maurice liderando en esta categoría de Racer Turismo con los Mini Cooper. Artola es el líder en Racer GT, ha mantenido la posición por delante de Sainero, y Miguel Tobar ha conseguido hacerse con el tercer lugar a costa de Manuel Cintrano en esos primeros metros, en esa arrancada. Pero esto es muy pronto. ¡Uy, problemas! Problemas para Paloma Escobar. Problemas para Paloma Escobar, el coche 17 que rueda muy lento. No sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Estaba metida ahí en la pelea por los puestos de podio de primeras.
Y problemas para Paloma Escobar, que pueden ser un golpe terrible para sus aspiraciones de campeonato. Recordemos que este coche, y ahí se mete en el vial, este coche ya tuvo que abandonar en la cita de Jerez y ahora también completa un abandono. Lástima para la piloto madrileña, que ganó junto a Cata Burguera la prueba principal de Valencia, pero este segundo abandono va a ser sin duda muy dañino en la clasificación de puntos. Y una diferencia que va a ser muy difícil ya de remontar en los dos eventos que quedan. Así pues, abandono para Paloma Escobar. No vamos a tener a Chema Reyes en ese segundo stint. Veremos a ver si existe la opción de que puedan volver a pista de alguna forma. Pero esto claramente les deja sin opción alguna de ganar posiciones, al menos en primera instancia. Primer paso por línea de meta. Artola al frente, Zainero no muy lejos de él. La piloto madrileña apenas 4 décimas, incluso intentando atacar. Vamos a ver si consigue hacer un poquito de hueco ahí, porque ayer Artola se fue con bastante comodidad en ese sentido y quizás aquí la competidora quiere un poco más de guerra. Y vemos a Morís defendiendo, abriéndose por fuera y luego por dentro y luego por fuera ante la aproximación de Óscar Aparicio. Y por detrás Phil Febre le ha ganado la tercera plaza a Jaime Burguera. No sé si estaba ya por delante, porque anteriormente, claro, la tercera plaza la ocupaba Paloma Escobar, hasta los problemas que ha manifestado, que no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, pero da la impresión, por lo que veíamos, que puede tratarse de algún tipo de problema mecánico. Y de momento ahí vemos otras posiciones de Racer GT. Esta es la pelea por la tercera posición. Ahí está atacando con todo. Ojo, cuidado al interior, que estaba intentando lanzar Pablo Burguera sobre Manuel Cintrano por la cuarta plaza, y lo va a intentar consolidar ahora por el exterior. Burguera, que intenta hacerse grande por dentro, pero no se consigue frenar lo suficientemente profundo, y ahí es donde Burguera adelanta a Cintrano, mejor dicho. Y vamos a ver la repetición, ese momento en el que Pablo Burguera venía fuerte para conseguir hacerse con el interior de la curva, que no se lo cerrara Cintrano, y como frenando un poquito más profundo por el exterior ha consolidado el adelantamiento por la cuarta plaza. Todo esto en el marco del Estoril Summer Party, en el que se está celebrando aquí con un nutrido grupo de aficionados presentes para seguir todo lo que está ocurriendo con las diferentes categorías, que están proporcionando muy buenas carreras en un clima bastante agradable. Como decíamos, temperaturas estables de 25 grados, con un poquito de viento, un poquito de nubes, de hecho. No tenemos ningún tipo de previsión de lluvia, pero desde luego no es el calor asfixiante que, por ejemplo, afecta a muchas zonas de España por estas fechas. Ahí tenemos la pelea por el liderato de Racer Turismo. Este es Óscar Aparicio buscando el hueco sobre Luis Morís. Morís, que busca constantemente romper el rebufo. Fíjense cómo se acerca al muro de pits todo el rato para evitar que Aparicio le coja el rebufo, y este aparentemente no tiene intención de hacer la serpiente con él, al menos en primera instancia, y está contento con seguirle de cerca, quizá buscando otra opción o quizás esperando su oportunidad más adelante. No olvidemos, lo mencionábamos antes, que el 9 cumple un hándicap de 10 segundos en su parada por la victoria en la carrera principal de Jerez, mientras que el coche de Morís y de Pozzuto no cumple hándicap. No tienen que hacer segundos extra de parada porque terminaron quintos en esa cita. Detrás está Febre a un par de segundos de Aparicio. Burguera también un par de segundos por detrás en su caso. Jaime Burguera en este sentido. Y Lucas González Anleo en su primera carrera, como decíamos, en la Copa Racer en 3 meses. De momento cumpliendo, a la espera de lo que depara el resto del stint y el segundo, en el que se subirá su compañero Juan Catalán. Solo hay 2 pilotos que no van a cambiar de... Solo hay 2 coches que no van a cambiar de piloto, mejor dicho, que son el coche de Miguel Tobar, ocupando ahora mismo el tercer lugar, y el coche de Jaime Burguera. Todos los demás tienen un compañero que está listo y preparado para saltar a la acción, y esperamos poder hablar con alguno de ellos antes de que se suban a los vehículos, y por supuesto también intentaremos hablar con algunos de los protagonistas de esta carrera después de que se hayan completado su primer stint. Pero por lo pronto ahí vemos a Aparicio, que sigue a una cierta distancia de Luis Morís. Recordemos que luego van a ser Nahuel Pozzuto y Francisco Braco los pilotos
respectivamente que ocupen estos dos coches, con Phil Febre a unos 3 segundos de distancia. Y encabeza Ibon Artola, ciertamente ya ha salvado la presión más inmediata por parte de Ana Sainero. Más de 2 segundos de distancia para el piloto del 125, que ha logrado este fin de semana su primera victoria en la Copa Racer, en el que es su 12º evento en el campeonato, después de más de 20 carreras, habiéndolo rozado muchas veces en su estadía con los Mini. Finalmente le ha llegado la victoria que tanto buscaban los GTs y que ciertamente ya podría o merecía haber conseguido por velocidad. Tenemos para conocer sus impresiones ahora mismo precisamente al compañero de Ana Sainero, su hermano Antonio, que está con nuestro compañero Didac Arasas en el pit lane. Muy buenas, Adrián. Efectivamente, estamos con Antonio Sainero, piloto de la Racer GT, que va a salir en el segundo stint. ¿Qué tal? ¿Cómo ves a Ana ahora? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, lo primero. Pues muy bien, la verdad que ha comenzado muy fuerte. Parece que Ivonne se le está escapando un poquito, pero bueno, yo confío en ella y seguro que será capaz de recortar. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la estrategia de cara a la última parte de este primer stint? Bueno, bastante complicada en cuanto a la estrategia general porque tenemos bastante hándicap por la carrera anterior, entonces creo que nos va a costar un poquito de cara a la segunda parte, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible, intentaré apretar a tope y bueno, a ver qué tal nos deja el coche Anita. Eso te íbamos a preguntar, ¿qué tal se está comportando el coche en el día de hoy, en el fin de semana, y cómo prevés que terminemos? Pues bien, hoy mejor que ayer, porque el calor es menor, hace un día nublado y está apretando menos el calor y eso en el desgaste del neumático se nota. Entonces, bueno, bastante mejor que ayer. ¿Ves a Ana conservando? ¿La ves más al ataque? ¿Cómo crees que está pensando dentro del coche? Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Es importante que Ivonne no se nos aleje, pero también es muy importante acabar la carrera. Estamos cerca del liderato y tenemos a Costa y a Manuel que están muy fuertes, así que no podemos dejar escapar esta oportunidad. Pues Antonio, muchísimas gracias y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Didac. Estamos viendo cómo la acción, desde luego, está siendo intensa ahora mismo en pista en estos minutos. Ha adelantado Pablo Burguera por la tercera posición de Racer GT a Miguel Tobar. Buen ritmo está teniendo Pablo en estos primeros compases. Veremos a ver si le da para intentar acercarse a los dos líderes. Y mientras en cabeza de Racer Turismo sigue este duelo intenso entre Luis Morís y Óscar Aparicio, en el que de momento el piloto de hispano-alemán Racing Team, el líder del campeonato, todavía no ha hecho una tentativa clara de adelantamiento. Deberíamos salir un poquito dejando correr la parte trasera del vehículo Ibon Artola, ciertamente buscando tener el mayor gap posible, aunque en su caso realmente no les es tan necesario porque, como bien comentaba aquí Antonio Sainero, ellos tienen un hándicap bastante más grande y su pelea es principalmente con la distancia que le puedan sacar a Manuel Cintrano en el 108 y especialmente con lo que luego tengan que recortar a Alex Gruau, que va a ser el piloto que se suba al 101. Recordemos que este vehículo en particular, que es el que Pablo Burguera y Javier Escobar ocuparon en las dos primeras rondas, tampoco cumple hándicap, así que esa distancia también habrá que tenerla en cuenta. Por supuesto, luego las paradas pueden ser más lentas o más rápidas dentro de ese mínimo 80 segundos y ahí puede haber variaciones, puede que en algunos casos el hándicap no sea tan dañino. Esto lo iremos comprobando sin duda alguna a medida que los intervalos vayan actualizándose. Sigue la pelea en Racer Turismo, ahí está Aparicio, se mantiene ese gap de un segundo con Morís, en ocasiones menos, aquí son 6 décimas. Hay que decir ciertamente que tanto Morís como Pochuto han hecho una gran labor en esta su primera temporada en la Copa Racer contra pilotos más experimentados en el campeonato y en su caso habiendo competido en las dos primeras rondas con una estructura independiente. Aquí están ejerciendo en la práctica de compañeros de equipo estos dos vehículos y ciertamente esto solo va a ser de ayuda para su progresión en próximas rondas. Está saliendo muy bien Aparicio de esa última curva, veremos a ver si aquí sí consigue el rebufo quizás para poder ejecutar ese adelantamiento pasados ya 10 minutos y medio de carrera. Ahora sí que se pega bastante más a Morís y que de hecho le sigue en la serpiente hacia el pit lane, posiblemente porque siente que ya tiene algo más claro la oportunidad de superar en la frenada a su contrincante. Quizás está demasiado lejos sin forzar la máquina y en efecto no la fuerza porque tampoco es necesario en este punto de la carrera. Esto no deja de ser una pseudo endurance, es una mezcla bastante intermedia entre lo que sería una sprint y una endurance y eso ciertamente muchos pilotos lo tienen en cuenta a la hora de ejecutar sus maniobras.
En pantalla, el 126, el coche de Ana Sainero, que ha estabilizado la pérdida de tiempo con Ivonne Artola en las últimas vueltas. De hecho, en el último giro ha rodado 60 milésimas más rápida que el líder de la carrera. 2,2 segundos le separan a ambos, con Pablo Burguera también viene haciendo muy buenos tiempos. De hecho, ahora mismo es el piloto más rápido en pista. Ha hecho un 1.51.8, 6 décimas más rápido que los pilotos de delante. Aunque ahora, al paso por meta, quien ha hecho la mejor vuelta ha sido Ana Sainero, que sigue en ese 51.8. Y ojo, se acerca a menos de 2 segundos de Ivonne Artola. Quizá tengamos aquí algo interesante que llevarnos a los ojos antes del cambio de pilotos. Coche 198 recibe un aviso por Track Limits. Lo ha recibido también el 108. Son los coches de Tovar y Cintrano, los dos GTs que ocupan ahora mismo la cuarta y quinta posición. Recordemos que a partir de ciertos avisos se empiezan a sancionar a los contendientes. 1 segundo por la primera infracción de tiempo de Track Limits, luego se añaden otros 2, luego se añaden otros 3 y así sucesivamente hasta que llega un punto en el que a partir de los 15 segundos de sanción lo siguiente ya es la bandera negra. Aparicio sigue apareciendo detrás de Maurice, no deja que se despegue su imagen del coche del retrovisor del piloto balear argentino, que hay que decir que no es la única presencia argentina en la Copa Racer. Y aquí vayan mis disculpas a la madre de Phil Febre, porque mencioné, esto el servidor mencionó en un directo de carrera anterior que Phil Febre es francés, y hay que decir que nada más lejos de la realidad, porque si hay algo que tiene este hombre es que su sangre, sus raíces son argentinas. Así que vaya aquí la corrección, que nadie quiere ser francés, desde luego, si no se le pide. Que esto es importante porque con Phil Gruau sí que podemos estar hablando de un piloto hispano-francés. En ese sentido, como los dos se llaman Phil, dan lugar a confusión. Sigue el ataque de Óscar Aparicio. 8 décimas de distancia, se mantiene en ese margen. Febre, por ejemplo, en la última vuelta ha rodado ligerísimamente más rápido que ellos dos, en los 2.5 medios. Y en este momento Ivonne Artola, que sentía la presión cercana de Ana Sainero, ha hecho récord de vuelta en 1.51.6, con récord del tercer sector. Sainero venía apretando mucho en el sector intermedio con récord, pero en el último sector ha debido de cometer algún pequeño error y ha perdido tiempo, lo que, sumado a ese buen registro de Artola, la ha llevado a caer a 2,8 segundos, a la par que Artola recibe su primer aviso de Track Limit, su primer aviso de límites de pista. Tiene que andar con cuidado, porque si empieza a recibir sanciones de tiempo, eso puede llegar a ser eventualmente un problema. Ya ha recibido 2 avisos, por ejemplo, Manuel Cintrano. Ya estamos viendo cómo ya algunos coches empiezan a doblar. En este caso a Lucas González Anleo, que ocupa esa quinta plaza con el coche 27, ya ha llegado y superado por Ivonne Artola. 30 minutos y 45 segundos para la conclusión de esta prueba. En apenas 5 minutos se va a abrir esa ventana de pits, que durará 10 minutos, en la cual los pilotos pues tendrán aproximadamente unas 3 o 4 oportunidades para meterse en el pit lane y efectuar el cambio de piloto, que evidentemente por estrategia habrá gente que lo quiera hacer antes para efectuar un overcut, habrá gente que quiera alargar más su stint porque tienen un piloto más óptimo para esta primera parte de la carrera. Aunque hemos de mencionar que por norma este fin de semana los pilotos más rápidos en este meeting de Estoril han sido los segundos pilotos, los pilotos que van a subirse ahora a los coches. Así que podríamos ver incluso una intensidad mayor en esa tabla de tiempos y nuevos cronos caer en ese sentido. Nuevo paso por meta de Ivonne Artola, 8 vueltas completadas para este piloto vasco de Bejarano Motorsport. Y en Racer Turismo continúa el dominio de hispano-alemán, con la presencia un poquito más cercana de Phil Febre, que ha vuelto a rodar más rápido que los dos líderes, en apenas décimas, eso sí, 2.05.4 frente al 2.05.5 de Maurice y el 2.05.6 de Aparicio. Así que todavía sigue esa desventaja de 3 segundos y medio con respecto a esta pelea por el liderato de la prueba. Phil Febre, en su caso, va a ceder el testigo después al piloto portugués Pedro Salvador, que sin duda estará deseando tener un desempeño más sólido después de los problemas que ha tenido esta mañana. Y quién sabe si hacer sonar el himno de Portugal
Ahora la diferencia entre Artola y Sainero se ha estabilizado en 2,8 segundos. Va y viene, porque de hecho Ana ha recortado 6 décimas en la última vuelta y las ha perdido inmediatamente después en el primer sector, con récord de Ivonne Artola. Así que es un tira y afloja bastante apasionante de seguir desde esa perspectiva entre los dos líderes de carrera en Racer GT. Ahí vemos el coche de Manuel Cintrano desde esa quinta posición. Su objetivo, intentar perder el menor tiempo posible para que su compañero Costa Camaroglu después tenga la opción de atacar y buscar recuperar alguna posición en esta carrera. Un safety car desde luego no les iría nada mal. Sigue haciendo la misma estrategia Maurice de meterse al muro. Aparicio está contento de momento con no seguirle en ese zigzag, solo lo ha hecho una vez. Y vamos a ver luego en el intercambio de golpes en el pit lane quién sale ganando. Nuevo aviso por track limits, ahora es para Lucas González Anleo desde con el coche 27. En su caso, de momento, las penalizaciones no afectarían a su posición final en carrera. Si es que se producen, claro está. Veíamos más GTs llegando a la altura de los Racer Turismo. Hay que tener cuidado aquí con los doblajes, maniobra, sitios un tanto complicados para adelantar aquí justo en esta sección tan estrecha. Da los faros a Artola para hacer saber a los líderes de Racer Turismo que está ahí, que tengan cuidado. Como en cierta escena de cierta serie de animación, paso que voy ardiendo. Podría decir perfectamente Artola, que ha pillado mucho piano. Ahí hemos oído el chirrido de las ruedas y ha estado a punto de tener un susto que podría haber salido... Bueno, el susto lo ha tenido. Ha estado a punto de tener un percance que le podría haber salido caro. Uy, se ha quedado atascadísima aquí Ana Sainero detrás de los líderes de Racer Turismo. Esto le va a costar muchísimo tiempo con respecto a Artola para acrecentar aún más la situación complicada que tienen con respecto al 125. Va a perder aquí bastante tiempo, ya ha perdido un segundo en el tercer sector y muy seguramente aquí va a caer otro segundo o dos incluso. Ahora sí va a superarles. Evidentemente es complicado pedir a los pilotos que se aparten cuando están separados por 7 décimas en la pelea por la victoria, pero esto también es la gracia de esta competición multimarca. Hay que saber moverse en estas situaciones. Ahí llega Pablo Burguera como una exhalación, dando los focos e intentando coger el vértice antes que Maurice. Y en efecto lo consigue, pero esto va a hacer que Óscar Aparicio intente ponerse el líder de Racer Turismo por el interior. Aprovecha esa pequeña duda de Maurice mientras le doblaba Pablo Burguera, y con ello se hace con el liderato. Lo que decíamos, las multiclases aquí, el tráfico hay que saber negociarlo, tanto si adelantas como si no. Y alguien que sabe mucho de estas cosas es Javier Morcillo, que está en los pits con Didac Arasa. Sí, en efecto, estamos con Javier Morcillo. Le vamos a hacer una preguntita muy rápida porque viene la parada. Javier, ¿qué tal estás viendo la carrera? Muy bien, muy entretenida y muy disputada. Vamos a ver ahora con los handicaps, pero hay 3 coches que pueden ganar la carrera ahora mismo, o sea que va a depender de cada una de las operaciones y de cada una de las vueltas de los pilotos, ¿sí? ¿Cómo se plantean las estrategias? Bueno, la estrategia aquí no hay otra, es empujar todo lo que pueda cada uno y sin miramientos. Es un quali de 45 minutos. Pues suerte y a por todas. Vamos allá. Escuchábamos, gracias Didac, a Javier Morcillo, el jefe de todo en E2P Racing, que está a punto ya de gestionar las paradas, porque ha empezado hace 25 minutos 25 segundos, mejor dicho, esa ventana de paradas. Si hubiera empezado hace 25 minutos tendríamos un problema serio con el cronómetro, pero lo importante es que quedan 25 minutos para el final de la prueba. Eso sí que es lo correcto decir, y veremos a ver quién aprovecha esta primera oportunidad para hacer su detención y el cambio de piloto. En este sentido, cosa que tendrán que hacer, como decíamos antes, 8 de los 10 coches que siguen en pista. Por el momento decide no hacerlo Ana Sainero. No sé si Ivonne Artola, creo que sí. Ivonne Artola ha decidido ya meterse a pits, primera oportunidad, y se introduce en el interior después de una muy buena labor en este primer stint
para cederle el coche a Manu Bejarano. También Pablo Burguera ha decidido parar y el 101 va a reemplazar a su piloto por Alex Gruau, que va a disputar su primera carrera larga al volante de un Racer GT. Estamos viendo el cambio de piloto de los líderes, como están apretando en su posición a Bejarano, ciertamente uno de los competidores de esta parrilla que tiene también una importante experiencia dentro y fuera de las fronteras nacionales, como también está empezando a adquirir precisamente Antonio Sainero desde esta temporada. Ahí veíamos parar a Cintrano, coche 108, primera oportunidad que aprovecha para cambiar de piloto esta máquina. En este caso será Costa Canaroglu quien le dé el reemplazo en el coche que lidera la clasificación general. Phil Febre se ha metido a pits en el coche 10, también lo hace Lucas González Anleo en el 27. Van a ceder sus asientos a Pedro Salvador y Juan Catalán. Ahí sale de pits Bejarano. No estaba muy lejos, me ha parecido ver, saliendo de pits Pablo Burguera. Estaba bastante cerca, de hecho, así que no ha sido una mala parada en absoluto. Veremos a ver si ninguno de ellos ha infringido el tiempo mínimo, que esto es algo que ocurre poco esta temporada, de hecho no ha ocurrido ninguna vez, pero siempre existe esa posibilidad, y por cada segundo de menos que se haga respecto al tiempo mínimo son 3 segundos de penalización, así que realmente no sale a cuenta apurar el crono. Hay que tener un buen conteo, y además la referencia del handicap se coge desde 2 líneas concretas del pit lane, es decir, no estamos hablando solamente del tiempo en el que el vehículo está detenido, incluye también el tiempo de paso por la calle de pits. Así que calcular esto a veces puede ser un quebradero de cabeza para los equipos. Se ha metido a pits ya sí Ana Sainero para ceder el asiento a Antonio. Ahí vemos salir a Manuel Cintrano, y quien de momento sigue en pista es Miguel Tobar, que él no tiene que darle el relevo a nadie y decide que es un buen momento para rodar en solitario, hacer sus tiempos y ver hasta dónde le lleva esto. Quienes siguen en pista son los 2 líderes de Racer Turismo, Aparicio y Maurice, ahora separados por 1,9 segundos después de que Maurice perdiera el liderato en esa situación de doblaje con Pablo Burguera. Y ahí estamos viendo el 125 con Manu Bejarano al volante. Ahora veremos a ver cuál es la diferencia con respecto a Alex Gruau. En principio, según la primera referencia que yo tengo, son unos 6 segundos, pero eso lo podremos calcular mejor una vez hayan ido saliendo los pilotos y pasando por meta. Reaparece el 27 ahora con Juan Catalán al volante. Queda por parar Miguel Tobar, como decíamos, y los 2 líderes de Racer Turismo, Aparicio y Maurice. Burguera ha salido de pits ya, también, pues está saliendo de pits. Y ahí está atacando ya estos vértices Bejarano, en busca de rematar la faena con 20 minutos y medio por delante en el crono. Ahí está Pedro Salvador, coche número 10, el piloto local. Campeón del TCR portugués en 2018, campeón también de GTs. Un competidor con un palmarés dilatado aquí en el país luso y que ha decidido unirse aquí a la diversión con las Copa Racer. Piloto que perfectamente podría estar llevando uno de los M2. Ha ido rápido en ambas maquinarias, en ambos tipos de maquinarias por lo general. Y aquí está peleando por una posición de podio. Miguel Tobar se ha introducido a pits, el último piloto de los GTs que quedaba por hacerlo. Todavía está pendiente la detención de Aparicio y Maurice, que quiero ver las referencias del paso por meta, pero Pedro Salvador está ahí, ¿eh? Ojo, cuidado con esto porque puede ser interesante. Ahí está Tobar cumpliendo esa parada mínima. Al no haber cambio de piloto, pues es una situación bastante más tranquila para este competidor de tercer año. Y Aparicio y Maurice también se han decidido a meterse a pits. Vamos a ver si hay cambio de posición en los pits, porque con tan poca diferencia en pista, cualquier pequeño retraso puede ser clave. En ese sentido, bueno, seguramente lo va a haber, porque Aparicio y Braco tienen que cumplir más handicap que Maurice y Pozzuto. 8 segundos más de handicap, de hecho, así que es bastante posible que exista ese cambio de posiciones
salvo que tarden más en la parada del 34. Ahí está, pasando por meta Antonio Sainero, que está tercero a 18 segundos de la cabeza y a 12 segundos de Alex Gruau, al que la falta de handicap ciertamente le ha venido de lo lindo para subir a esa segunda posición. Alex Gruau, que llegó aquí a Estoril el año pasado como candidato al título junto a su hermano Marc. Aspiraciones que culminaron de forma dramática en la primera vuelta de la última carrera, con ese accidente de Marc Gruau, que por suerte no deparó ningún tipo de consecuencia física, pero ciertamente fue un golpe duro después de tanta preparación y de lo bien que ambos hermanos llevaron la pelea hasta la última carrera de la temporada, cosa que esperamos poder repetir este año. Ciertamente se ha conseguido durante las 2 últimas temporadas que así sea el hecho, y de momento no pinta mal la cosa, al menos en lo que a Racer GT respecta. Va a tener una resolución de campeonato la más de interesante. Vamos a esperar los siguientes pasos por meta para poder comentaros el orden de posiciones en Racer Turismo, y especialmente para poder precisar dónde se encuentran Nahuel Pozzuto y Francisco Braco, los pilotos que estaban liderando la carrera, con respecto a Pedro Salvador, que podría estar entre medio de ambos, en segunda posición, con Pozzuto liderando. Pero esto es algo que ahora, al paso por el siguiente punto kilométrico, os lo podré precisar un poquitín mejor. Por lo pronto, Bejarano lidera en Racer GT, 6 segundos de ventaja con Alex Gruau, 14 segundos de ventaja con Miguel Tobar y 17 con Antonio Sainero, que viene como un misil, bajando récord del primer sector, récord del cuarto, récord de la carrera 49.8. Viene absolutamente lanzado. También Braco, que ha hecho mejor tiempo en el segundo sector, y creo que está pegadito a Pedro Salvador. Pozzuto está 2,6 segundos por delante en teoría. Francisco Braco a 3,6 de la cabeza de carrera. Así que podríamos tener realmente un final explosivo en Racer Turismo. Jaime Burguera un poquitín más lejos, a 11 segundos. Y Juan Catalán, que está un poco más atrás. No tengo la referencia de tiempos todavía, pero ocupa esa quinta posición. Ha sido el primer piloto en perder una segunda vuelta con los Racer GT, pero eso no significa que esté doblado con respecto a los pilotos de Racer Turismo. Ahí estamos viendo, esa es la diferencia real entre los 3 líderes de carrera en Racer Turismo. Nahuel Pozzuto lidera la prueba, Pedro Salvador muy cerquita, a menos de 2 segundos ya, y Francisco Braco a 2,7. Ha hecho una vuelta a Salvador de 2.49, que está a 8 décimas del mejor tiempo registrado en ese mismo coche por su compañero. Y ahí están los doblajes. Este es Costa Camaroglu apareciendo para librarlo de por medio, e intenta aprovechar esta situación Francisco Braco para poner en algo de presión al piloto portugués, que ciertamente se conoce muchos y muy buenos trucos aquí en Estoril. Y esto es duelo directo por posición entre Miguel Tobar y Antonio Sainero. Esta es la pelea por la tercera posición. En Racer GT los Sainero evidentemente perjudicados por el handicap, pero están en disposición de recuperar posición de podio. Va a coger el rebufo Antonio Sainero. Tobar, que de momento se mantiene por el exterior, no va a querer cerrar el interior. Sabe también que su perseguidor viene con más ritmo. Coge el interior, veremos si intenta el lacito Miguel, no le ha dado opción, además coge un poco de piano, y ahí es donde Antonio Sainero se hace con la tercera posición. Y aún yo creo con opciones de intentar rascar la segunda, pero va a necesitar ir muy a fuego durante algo más del cuarto de hora de carrera que tenemos por delante. Ese era el momento del adelantamiento, como ha cogido muy bien el interior sin irse largo en ningún momento, cosa que quizás sí que le ha pasado ahí a Miguel Tobar, que en su defensa, como hemos comentado antes, es su primer fin de semana en competición con el BMW M2, así que ciertamente todavía tiene que adquirir experiencia, y peleas como esta desde luego le van a ir muy bien, porque hemos visto en los Racer Turismo que es un piloto capaz de aprender rápido y de ofrecer buen rendimiento. Ojo, cuidado por detrás, porque podemos tener Jarana por posición. Braco, bueno, está un poquito más lejos. Lo que decía, la perspectiva de la recta de meta a veces engaña, sobre todo cuando se abren en abanico.
Tuvimos un 4 en paralelo aquí el año pasado, de hecho, si mal no recuerdo. Pero se están combando las posiciones. Salvador se acerca a Pozzuto, pero es que Bracco se acerca a Salvador. Así que en cualquier momento van a empezar a volar los cuchillos. Luego, como coge esa línea más abierta Bracco, quizás para intentar, puede ser también un error, pero posiblemente también para intentar evitar poner bajo excesiva carga los neumáticos, que es importante mantenerlos con vida. Vamos a hablar con el hombre que ha dominado la primera parte de la carrera y cuyo compañero está liderando el evento en Racer GT. Ivonne Artola está ante el micrófono de Didier Carasa. Pues eso es, estamos aquí ante el piloto dominante en ese primer stint. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo ha ido el primer stint? Muy bien, la verdad que el coche andaba muy bien. El equipo Bejarano Motorsport nos ha dejado el coche a punto y la verdad que hemos sido muy cómodos, salíamos primeros, desde la primera vuelta hemos estado adelante dominando y nada, la verdad que el circuito pues, se nos ha dado bien y a seguir luchando por ganar el campeonato. ¿Qué tal planteáis el segundo stint con Manu al volante? Pues nada, Manu ahora, como los demás corredores tenían handicap, al final ahora pues él ha salido segundo y andamos a 6 segundos del segundo concurso piloto y nada, andamos tranquilos, pero siempre atentos a lo que pueda pasar. ¿Cómo se siente el M2, Ivonne? ¿Qué tal va? La verdad que el M2 es una pasada, es un coche muy divertido, el coche no es tampoco muy difícil de controlar, es un coche que es intuitivo y nada, y parece que se nos ha dado bien porque es la segunda vez que andamos en él y nada, a seguir luchando. Pues mucha suerte de cara al final de carrera y ánimo. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Las palabras de Ivonne Artola, que lleva un fin de semana bastante bueno, ciertamente. Primera victoria, potencialmente la segunda en camino. Y veremos a ver si se engancha a pelear por el campeonato, porque tienen ese déficit de no haber hecho la primera ronda, pero nunca se sabe. 2 rondas, siempre al final pasa algo inesperado que permite reenganchar hasta el más pintado. Y el que intenta engancharse a ese liderato es Pedro Salvador, que ahora está encima de Nahuel Pozzuto. Prácticamente el hispano argentino puede sentir el aliento del portugués, que ahora quiere cogerle el exterior. Está a la espera Bracco de lo que pueda pasar. Vamos a ver en la salida de la curva. Se defiende por el interior Pozzuto. De momento la primera plaza es suya. Tuvo problemas esta mañana con la tracción en su Mini. Había demasiado deslizamiento, demasiadas revoluciones en los neumáticos a la hora de salir de las curvas, y eso le llevó a tener un toque por la parte de atrás con Juan Catalán. Luego tuvieron un segundo incidente, atención, pero ahí está Pedro Salvador, que ha aprovechado el hueco para meterse por la horquilla y ganar la primera plaza. Ahí se ha ido un pelín largo, quizás puede intentar recuperar la posición Pozzuto por el exterior, pero la va a hacer valer Pedro Salvador, que accede al liderato de la prueba. Se pone el piloto portugués al frente a falta de 10:45. Veíamos ahí en pits a un coche que está parado. Creo que es el coche de Juan Catalán, el coche del piloto del número 27, que debía haber cogido el testigo a Lucas González Anleo. Creo que ya tenían un problema de antes y en efecto esto pues les va a terminar de fastidiar un fin de semana que no ha salido en absoluto como a ambos pilotos les habría gustado. Pero ahora tenemos ese cambio de piloto, ese cambio de líder en Racer Turismo. Fijaos cómo ha apurado la frenada, una barbaridad. Yo creo que no se lo esperaba Pozzuto, que estaba trazando, digamos, con cierto margen, pero lo ha visto clarísimo Salvador. Sabía que tenía que apurar ahí. Le ha intentado hacer el lacito por fuera Nahuel, pero no se ha dado. Y ahora es el coche número 10, el tercer coche distinto en liderar esta prueba. No, el segundo realmente, porque creo que el 9 nunca ha llegado a ponerse... No, sí se ha puesto líder, de hecho. Tercer líder distinto de Racer Turismo. Segundo cambio de posición. Esto suele ser un circuito propicio para ver múltiples líderes en la Copa Racer. Llegamos a tener una carrera una vez con 5 líderes distintos en apenas 45 minutos. Ahí está llegando otro de los Racer GT por detrás para completar los doblajes. No ha sido un punto que le haya sido especialmente favorecedor a los intereses de Francisco Bracco, pero quizás en el siguiente el que pueda perder un poquito ahí puede ser Salvador. Aquí realmente le viene bastante bien. No ha salido, como decíamos, especialmente beneficiado Bracco de ese intercambio. Veremos si es capaz de lanzarse ante Pozzuto en la pelea por la segunda plaza. En cabeza Bejarano sigue el líder, aunque la diferencia con Alex Gruau
está yendo a la baja. Ojo, cuidado con esto, porque Gruau ha rodado 6 décimas más rápido que Bejarano en la vuelta anterior y en esta le ha recortado 8 décimas en el primer sector. Cierto que esta mañana Gruau perdió pronto mucho terreno con Bejarano, pero era capaz de aguantarle el tiempo en el stint a medida que avanzaban las vueltas. Quizás no sea suficiente tiempo, 10 minutos de carrera para recortar 5 segundos, pero las penalizaciones pueden afectar, y de hecho, en efecto, las penalizaciones afectan al coche perseguidor, porque Alex Gruau acaba de recibir una sanción de 3 segundos porque el coche 101 ha completado la parada 1 segundo por debajo del tiempo mínimo. Esto también afecta al 126 que pilota ahora Antonio Sainero, ambos coches penalizados con 3 segundos por completar esa parada 1 segundo por debajo del handicap, que es una situación que creo que ya, si Bejarano tenía alguna duda de que su ventaja fuera a aguantarse, ahora con esto posiblemente ya recibe la garantía de que, salvo percance, incidente, problema mecánico, etcétera, cosas que pueden pasar siempre, su liderato es cómodo, lo cual no quiere decir que esté asegurado. De momento son los únicos sancionados, no hemos tenido sanciones por track limits, hemos tenido avisos con varios coches. De hecho, el 126 tiene varios avisos por track limits y bien podría empezar a recibir sanciones en breve, lo cual pues podría complicarle la vida. Si se acumulan mucho para retener la tercera plaza, le saca 15 segundos a Miguel Tobar, pero con 3 sanciones de track limits más la que ya arrastra, se le podría complicar un poco el asunto. Así que necesitarán mantenerse por lo negro durante los 7 minutos y 5 segundos que restan de carrera, más la vuelta complementaria, por supuesto, que empezará en el momento en el que Manuel Bejarano cruce la meta con el cronómetro a 0. Y con estos resultados estamos hablando de que en este instante los hermanos Sainero saldrían como líderes del campeonato, están en la tercera posición, mientras que Costa Camaroglu en el 108 ocupa la 5ª plaza, demasiado lejos quizás para intentar ganar alguna posición, salvo que ocurra algo, como decimos, eso siempre puede ocurrir, y con ello caería por detrás. Estarían a 4 puntos o a 3 puntos de distancia saliendo de este evento, que no es una diferencia irremontable, y desde luego cualquier circunstancia puede afectar de forma decisiva. La diferencia entre Salvador y Pozzuto ha crecido claramente, 3,3 segundos entre los dos líderes de Racer Turismo. Pozzuto, que no ha sido capaz de seguir el ritmo que está imprimiendo Salvador, que acaba de hacer un 2.04.142, es la vuelta rápida de carrera, eso sí, en el giro anterior, porque ahora acaba de hacer un 2.04.9, que sigue siendo el más rápido dentro de los Racer Turismo que se encuentran en pista en este momento. Aunque lo que sí está consiguiendo mantener Pozzuto es la distancia con Braco, que recordemos que hizo la pole en la segunda clasificación de ayer, por delante de Salvador. Así que, desde luego, no está nada mal aguantarle el tirón a los que son líderes de la clasificación en Racer Turismo. De hecho, son rivales directos, porque la diferencia entre ambos es de 11 puntos. Y si esto terminara así, se recortaría a 9 puntos a favor de Aparicio y Braco. Ahora mismo, de hecho, Braco se está acercando ahora un poquitín, ahora sí, a Pozzuto. Ha recortado tiempo en los primeros sectores y podríamos tener duelo entre los que ahora mismo son los dos candidatos claros al título en Racer Turismo, especialmente después del abandono de Paloma Escobar, que se encontraba a 28 puntos de Aparicio y Braco antes de este evento, y que ahora quizás ya se encuentra con una montaña casi imposible de escalar. Ataca el piano Aparicio. Uy, también ha atacado muchísimo el piano ahí Pozzuto, posiblemente más de lo que le interesaba. Ya veíamos esas ruedas chirriar ante las fuerzas centrífugas a las que está sometido este Mini F56.
Pero Aparicio ciertamente, Braco, mejor dicho, perdón, quizás quiere ser un poco más proactivo de lo que lo fue su compañero. Situación idéntica a la que hemos vivido durante el primer stint, aunque en este caso no es por el liderato de carrera, sino que lo es por la segunda posición de la carrera. Se abre, de hecho ahora fijaros cómo el que se abre es Braco, el coche perseguidor. Quizás intentando también obtener un poco más de aire limpio y no sobrecalentar el coche, cosa que a estas alturas de carrera no es difícil de hacer. Lo ha ocurrido a los mejores. Allá va Bejarano en la distancia, camino de un potencial fin de semana perfecto, con victoria en las 3 carreras, victoria en las 2 sprints y victoria en la carrera principal, que es algo relativamente poco habitual en la Copa Racer. Habría que buscar estadísticas para poder comparar esto con algún logro previo anterior. Ciertamente es algo que no ocurrió el año pasado. Y podemos decir, de hecho, que no ha ocurrido nunca con el formato sprint de 3 carreras. El último piloto que ganó todos los eventos de un mismo fin de semana fue Félix Aparicio en la Ronda de Valencia en 2022. Pero aquel evento consistía de 2 carreras largas. Así que no es el caso del que estamos hablando aquí, que sería un primero dentro, como decimos, del formato de 3 carreras. Lo que sí se daría es que habremos tenido 3 coches distintos ganando carrera en el Racer Turismo, porque ganó el 9 la primera sprint, ganó el 17 la segunda sprint, y el que se va a llevar la carrera larga, en principio, es el coche 10, Pedro Salvador, con 6 segundos de margen sobre Nahuel Poczuto, si no se sale de pista o si no incurre en penalizaciones, las cuales de momento, como decimos, solo afectan a los 2 coches de podio de Racer GT, el segundo y el tercer clasificado, Gruau y Sainero. Y no ha sido por track limit, sino por completar esa parada por debajo del tiempo mínimo. Queda muy poquito, minuto 23 ya para el final de la carrera, más una vuelta. No sé si cruzará Bejarano la meta. Yo creo que sí va a cruzar la meta Bejarano antes de que llegue el cronómetro a 0, así que técnicamente esta es la antepenúltima vuelta de esta carrera en Estoril, que se va a ir casi a los 50 minutos. Cuidado con la gasolina aquí, que esto siempre, a veces los cálculos no llegan bien del todo. Uy, atención, problemas para Braco. Braco, se le ha parado el coche. Se le ha parado el coche, lo va a reiniciar de nuevo. Creo que no era salida de pista, o no lo parecía. Francisco Braco, vamos a ver. Uy, no, sí, ese coche va lento. Ese coche va lento, se ha quedado con una aparente pérdida de potencia en la recta principal. Y luego se ha detenido. Ahí lo vemos, justo a la salida de la primera curva. Ha decidido echar el freno, ha reemprendido la marcha, pero suceso inesperado, como decíamos que podía ocurrir en estos instantes finales, un suceso que promociona a Jaime Burguera a la tercera posición. Se puede dar el caso de que Burguera suba en las 3 carreras al tercer puesto del podio, que no le sirvió en la combinada de la sprint para llevarse los puntos del tercer puesto, pero sí le va a dar en esta ocasión para los 20 puntos. Es lo que decíamos, hasta que no vuela la bandera a cuadros no se puede dar nada por hecho ni nada por vendido. Bejarano, que ya creo que está en modo control de crucero, 3,7 segundos sobre Gruau, que además está sancionado. Pero la diferencia entre Gruau y Sainero, ojo, cuidado, que está cayendo en picado, y es solo de 1 segundo. Solo 1 segundo entre Gruau y Sainero, que en ambos casos, como los dos están sancionados con la misma diferencia, si hay adelantamiento en pista sería adelantamiento real.
Y ahí estamos viendo a Bejarano, que va a iniciar la última vuelta. Piloto del coche 125 con su compañero Ibon Artola, que han hecho una labor la mar de casi impertérrita y perfecta. Y ya solo les quedan 4 kilómetros más para confirmarlo. Ha perdido mucho tiempo Gruao en las 2 últimas vueltas. Ahora parece que está intentando apretar los dientes para aguantar ese segundo puesto. Segundo puesto que en caso de conseguirlo sería su 7º podio en la Copa Racer. No tenía podio este fin de semana, pero aquí sí llegaría. Y para Pablo Burguera sería su 2º podio de la temporada. Hizo 3º en la carrera principal de Cheste. Aquí de momento está aguantando ese 2º puesto con Gruao. Y Pedro Salvador, ojo al debut del portugués, que puede hacer que veamos el himno nacional de nuestro país anfitrión en el podio. Intentaremos hablar ahora, después de la carrera, con los ganadores de cada una de las respectivas categorías, para que nos cuenten un poco cómo han visto este evento, esta carrera, que ciertamente ha tenido también sus puntos de interés. Y ahí veíamos a Sainero, y ahí vemos a Sainero, de hecho, con Gruao intentando ese adelantamiento en la última vuelta. Le buscaba por el exterior, ojo, que le quiere hacer el lacito por el interior ahora en la antepenúltima curva. Se lo va a hacer Antonio Sainero. Ha pillado a Alex Gruao en la última vuelta, falta de tan solo 3 curvas para el final. Ha aplicado la lógica del fuera adentro y se va a hacer con la 2ª posición, si es que Gruao no se la arrebata ahora llegando a meta. Ojo, cuidado, que podemos tener foto finish por delante de Bejarano. Va a intentarlo, no, se ha ido muy largo ahí Gruao. Yo creo que eso va a ser el fin. Manuel Bejarano gana la carrera principal de la Copa Racer en Estoril con Ibon Artola. Antonio Sainero termina 2º y el ataque final de Alex Gruao no le sirve para recuperar el 2º puesto. La victoria, como decíamos, para Manuel Bejarano e Ibon Artola en Racer GT. Ya tenemos que ver el paso por meta de los pilotos de Racer Turismo. Ahí está Pedro Salvador, coche número 10. Vehículo que compitió en el evento de Jerez con Phil Febre y con Chema Reyes. Un Phil Febre que en sus 8 carreras anteriores en Racer, en la Copa Racer, no había pasado del 4º puesto. Y ahora va a tener la oportunidad de subir al podio desde el escalón más alto. Gran labor de Febre, del hispano argentino, y por supuesto también gran labor de Pedro Salvador, que ha hecho valer esa experiencia, ese conocimiento, esa capacidad para sacar el máximo partido de cualquier vehículo en el Autódromo de Estoril, y lo va a poder celebrar con el muro a su paso por la línea de meta. El coche 10 lo hace de 10. Pedro Salvador y Phil Febre ganan en Racer Turismo la carrera larga de Estoril. Vemos al fondo a Nahuel Pozzuto buscando ese 2º lugar, y esta es la repetición de la maniobra que le ha dado la 2ª plaza a Sainero, como estaba entrando perfecto por los vértices Antonio Sainero. Golpe de habilidad y experiencia ahí seguramente, y como Gruao estaba intentando quizás ganarle el interior ahí a Sainero en esa última curva para forzar el photo finish. Se iba largo, ha tenido que levantar el pie del acelerador, y cómo le va a fastidiar a Alex haber perdido ese 2º puesto al final. Pero desde luego tiene poco que echarse en culpa, porque ha hecho una labor bastante buena en su primer fin de semana pilotando en la Copa Racer el BMW M2. Y es un adelantamiento que vale muchos puntos, bueno, muchos puntos, sí, 2 puntos, pero es que no son pocos puntos con lo apretado que está la clasificación general, porque esto permite que le metan 9 puntos los Sainero a Camargo Luis Cintrano en vez de 7, y amplíen esa ventaja teórica que tenían de 6 puntos a 8. Salen con 8 puntos de ventaja y ya tienen un pequeño margen con el que jugar en Navarra y en la prueba final en el circuito del Jarama.
Celebración de Manuel Bejarano, Ivonne Artola. Ahí le felicitaba a Ivonne. Doble victoria para ambos. Fin de semana perfecto del 125. Y Bejarano Motorsport, que ha hecho una labor inasaltable. Y no era fácil, porque tenían competidores muy duros delante. Pero ciertamente han demostrado ser una dupla muy equilibrada y con la que hay que tener mucho cuidado en las rondas que restan si siguen desplegando esta velocidad durante los dos eventos que quedan. Por lo pronto van a subir con esto a la cuarta posición de la tabla y veremos hasta dónde llegan. Estos son los highlights de la carrera desde su inicio en salida lanzada. Bejarano, que no ha soltado la punta. Artola, que no ha soltado la punta en ningún momento. Tampoco lo ha hecho Bejarano después. En ese sentido el handicap les ha ayudado. En la próxima ya no van a contar con esa ventaja. De hecho van a tener un handicap bastante mayor que el de sus oponentes. Pero llegarán a ese puente cuando tengan que cruzarlo. Ahí están Phil Febre y Pedro Salvador celebrando la victoria. Como decíamos, primer triunfo de Phil Febre en la Copa Racer, en su cuarto evento en el campeonato. Y debut triunfal de Pedro Salvador. Primer piloto portugués en la Copa Racer, primer piloto portugués en ganar en la Copa Racer, por tanto. Ahí veíamos a Bejarano con un coche que ha estado por el sitio de forma inapelable durante la práctica totalidad de la carrera, salvo algún sustillo que ha tenido Artola. Sí, pues hablaremos en breve con los ganadores de cada una de las dos clases para poner punto y final a esta transmisión. Ahí estamos viendo ese momento en el que llegaba uno de los doblajes, uno de ellos, el de Burguera, precisamente afectó a las posiciones precisamente por el hecho de que pilló un poco desprevenido seguramente a Luis Morís. Y ahí teníamos también otro vuelo anterior entre Miguel Tobar y Ana Sainero. Y ese momento en el que ganaba la primera posición con ese bonito adelantamiento Pedro Salvador a Nahuel Pozzuto, que ha aguantado después como un jabato la segunda posición. Y después hemos tenido el problema mecánico de Francisco Braco, que es algo que afecta de forma decisiva al campeonato, porque en su caso tenemos que ver si ha cumplido el porcentaje mínimo para sumar puntos. Juraría que sí, pero pueden haber visto su ventaja al frente de la general notablemente reducida con respecto al coche 34. Vamos ya con la entrevista a algunos de los ganadores. Están esperando ya en la zona de premiación. Didac Arasa, cuando quieras. Pues estamos con el Bejarano Motorsport, el equipo vencedor de esta carrera. Hemos podido hablar con Ivonne y ahora nos va a comentar un poco Manu Bejarano. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto este segundo stint y la carrera en general? Bueno, la verdad que en general ha sido una carrera fantástica, el fin de semana también. Sí que ha sido más dura que la primera carrera, ya que íbamos ya con el coche caliente, las ruedas un poco gastadas, pero bueno, hemos podido conservar la primera plaza donde me dejó el coche mi compañero. Y hemos mantenido a raya estos dos que venían por detrás bastante fuertes. La verdad que los veía, digo, hay que apretar que nos cogen. Y eso te íbamos a preguntar precisamente, ¿cómo ha sido gestionar esa distancia de esos 5 segunditos que tenías? Al principio he tirado, la verdad. He tirado, cuando habla con mi ingeniero le he dicho, dime el gap. Me ha dicho 3 segundos. Digo, bueno, tiro un poco más. Dime el gap, 4 segundos. Venga, tiro un poco más. Cuando he llegado a los 5 segundos me he parado ahí para no tampoco castigar el coche, ni castigar el freno, ni castigar ruedas. Y porque estas ruedas tienen que servir para entrenar otro día, o sea, aquí no, hay que aprovecharlo todo. Entonces, nada, a partir de ahí ya me he mantenido un poco hasta que he visto que se me ha arrimado otra vez, tirado otra vuelta un poco más, pero hemos estado, la verdad que sí, bastante cómodo. ¿Estás contento con tu compañero? Sí, la verdad que sí, está que ya mismo me viene empujando por detrás, o sea que está aprendiendo rápido. Pues enhorabuena a los dos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Palabras de nuestros ganadores en Racer GT, Ion Artoli y Manuel Bejarano, que han controlado, como decíamos, todo el fin de semana de pe a pa. Máximo número de puntos, primera triple victoria en la historia de la Copa Racer para el mismo coche. Y lo decía Bejarano, controlar con las temperaturas es importante, el equilibrio de no perder mucho, mantener el ritmo y sobre todo que el coche siga siendo capaz de poder ser competitivo cuando la situación lo requiere. Ahora tendremos en breve, esperamos tener en breve a los ganadores del Racer Turismo antes de cerrar conexión, pero vamos a dejarlo por aquí. Cerramos con esto la transmisión de esta carrera principal en Estoril, un evento que nos ha deparado, como siempre, grandes adelantamientos, grandes peleas y una situación en el campeonato que sigue siendo bastante apretada en ambas divisiones. La próxima cita va a tener lugar el fin de semana del 6 de octubre en el circuito de Navarra. Ya era un poquito menos de calor en España, esperamos. De parte de Adri Fernández, un saludo de todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión en directo y por supuesto también a Didac por sus entrevistas. Hasta pronto. Parecía como que me estaba dando paso para despedir, pero creo que no. Imaginé que podía hacer eso. Muchas gracias, tío. Un auténtico placer. Dale, lo mismo. Daniel. Vamos então dar início ao último pódio da Copa Racer. Este aqui da corrida 3, que conta com os próprios pilotos em todas as categorias. E em terceiro lugar na categoria GT, Alex Gruau e Pablo Borgueira. Então, boa tarde novamente. Estamos aqui no Autódromo do Estoril para dar início à segunda prova do Grupo 1. Grupo 1 Portugal. Estamos já no início da grelha, os carros já posicionados. A grelha de partida desta segunda prova é concebida através das melhores voltas da corrida anterior. Lembro que a primeira corrida foi ganha por Ricardo Pereira, seguida de Bruno Lima, embora ainda durante bastante tempo disputada com o carro de Rui Ribeiro, mas devido a um problema teve que abandonar. Nesta altura o carro de Rui Ribeiro já se encontra nas devidas condições e esperemos então agora para esta prova uma corrida mais animada para os pilotos que discutem o primeiro lugar. Grelha bem composta pelas diversas classes de automóveis fabricados até 1981 dentro das especificações Grupo 1. O belo Jaguar XJS V12.
tudo a postos. Temperatura amena, embora o início do dia tenha começado bastante ensolarado. Estamos nesta altura com o céu semi-nublado, o que de certa forma permite baixar a temperatura, o que poderá ser de certa forma vantajoso para algumas mecânicas, pelo que exercerão menos esforço. Também para os pilotos o rendimento será sempre diferente, com uma temperatura mais suportável dentro do carro, que por vezes chegam a temperaturas perto dos 50 graus. Na frente do campeonato, na classe H81, temos Ricardo Pereira, que está aqui na pole position. Na Production Cup temos o Datsun 1200 de Pedro Morato Gordo, seguido do carro de Alberto Xavier. Estamos prestes a dar início à segunda prova do Grupo Portugal. E vamos nós. Temos na frente 4 Forscores RS 2000. Depois o Porsche 928. Depois mais um Forscore RS 2000, seguido o Jaguar XJS V12. Depois teremos Nuno Pardalejo com o Volkswagen Scirocco, que ganhou a classe na corrida anterior. Manuel Cabral Menezes, Manuel Melbrana, na prova anterior tiveram problemas de embreagem, pelo que se atrasaram bastante na disputa da luta pela classe, mas nesta altura parece ter o problema resolvido. Vamos ver como se vai dar esta dupla que disputa pela vitória na classe. O bonito pelotão do Grupo 1 Portugal. As duas provas de hoje são feitas pelos S, ao contrário do que uma boa quantidade das últimas provas que têm sido pela variante do tanque. Pilotos em formação para dar início à segunda corrida
do Grupo Portugal. Autódromo do Estoril. Tudo aposto. Semáforo verde, início de corrida. Vamos ver como se porta a Armada Score nesta abordagem à primeira curva. O Porsche 928 também a entrar muito bem. A Armada Golf muito disciplinada. Vemos já o carro de Rafael Silveira Pinto, Carlos Dias Pedro, a passar para o comando do ZH 81600 com Manuel Cabral Menezes, Manuel Melbreiner em perseguição do carro da esquadra. Muito habituados a estarem muito juntinhos um com o outro. Pelotão compacto. Temos agora na terceira posição dos da classe 1600, um estreante, Joaquim Bernardes, piloto de habitualmente encontramos nos rallies e que faz aqui a sua estreia no Grupo Portugal. Competição da partida. Tudo muito bem alinhado. Claro, à frente os scores na luta pela primeira posição. Temos já Rui Ribeiro muito perto de Ricardo Pereira e Bruno Lima imediatamente a seguir. Depois o bonito Porsche 928. Mais uma volta cumprida. O Ribeiro, que teve um problema na primeira prova, concretamente
uma anomalia, um problema na caixa de velocidades, mas que felizmente conseguiu reparar a tempo e que felizmente está agora com muita garra, muito animado e sem conseguir deixar fugir Ricardo Pereira. Os 3 scores com um andamento muito similar, ao contrário da primeira corrida em que Ricardo Pereira rapidamente se distanciou do pelotão. Parece-me a mim agora estar o andamento mais equilibrado entre estes 3 pilotos da marca inglesa. E mais uma luta no troféu Production Cup. Nesta altura, Pedro Morato Gordo é o líder da Production Cup. E o seu mais direto adversário é Alberto Xavier, que acabou de passar. Aqui acabou de passar agora o Datsun 1200 da GTEC, Fernando Var, Aníbal Rolo, carro que teve nos treinos alguns problemas, mas que felizmente conseguiram pôr em pista. É um carro que compete na classe 1300, é o único hoje aqui presente. Fazem cá falta os Toyota Starlet, essas pérolas do mundo motorizado. E outro, igualmente, o carismático Renault 5 de José Familiar, que muito boa conta de si tem dado nas últimas participações que tem feito. O Renault 5 é aquele carro que, quando está na boxe, passa uma família e diz: olha, um carro igual ao da minha tia, que é aquele elogio que qualquer piloto gosta de ouvir para adotar uma postura aguerrida na luta pelo troféu, pelo almejado troféu. É o Renault 5 TS, que deve estar a vir mais dia menos dia pelas mãos desse carismático José Familiar. Já, aqui está o único desta mesma classe, o Datsun 1200, o bonito Datsun 1200 GX. E logo a seguir, o pelotão da Production Cup. Imediatamente a seguir, o Mini número 7. Esta dupla de jovens, os 2 pilotos mais jovens aqui presentes no Grupo Portugal. Rafael Pereira e Caio. E vão eles novamente. Muito coladinhos, muito ambiente, muito aguerrido nesta segunda corrida do Grupo 1 Portugal. Esta prova da Touring Racing, que está bastante animada, com os 2 scores agora, aliás os 3, mas os 2 primeiros bem na luta pelo lugar mais alto do pódio. Agora aqui também este score que é a primeira prova que está a fazer, que agora aproveitou para dar um pequeno passeio fora da pista, o score de François Monnery e Vasco Monnery. São 2 pilotos suíços, é pai e filho, o pai suíço, o filho luso-suíço, que se estreiam hoje aqui
no Autódromo Fernando Pires da Silva, com esse magnífico Ford Escort, um carro, como todos sabem, ganhador, mas que para já ainda está numa fase embrionária de desenvolvimento. Mas é sempre bom ter mais um carro competitivo. Bonita imagem. E estão eles. Aí vão eles, os Armindo Ferreira, Pedro Morato, Alberto Xavier, todos eles na luta por esta vitória na Production Cup. Mais uma volta concretizada por Ricardo Pereira. Agora sim, parece ter-se distanciado um pouco de Rui Pereira. Animada luta pelos Datsun, por esse troféu da Production Cup. Andamentos muito similares para estes automóveis de 1200 cm3. Temos então, neste momento, a primeira posição a Ricardo Pereira. Segundo lugar, Rui Ribeiro. Terceiro lugar, Bruno Lima. Quarta posição, Bernardo Almeida, Diogo Cavaco. Quinta posição, Mário Neto, também a score. E depois o último score que temos aqui, aliás, temos o Nuno Foito com o João Mira Gomes e os familiares Monroy na sua estreia do Ford Escort RS 2000 em Portugal. Nesta altura, Manuel Cabral Menezes já é líder do Manuel Cabral Menezes ou Manuel Melbreiner, não sei exatamente quem está neste momento aos comandos do Golf GTI, mas como dizia, já está na frente da classe H1600. H81. Fantástico drift de Rui Ribeiro, a segurar bem. Enfim, perdeu agora um bocadinho. Foi bonito de se ver, mas como alguém diz, quem anda de lado não anda para a frente. Deve ter perdido uns preciosos segundos, pelo que Bruno Lima aproveitou e ficou colado na sua traseira. Cá mais para trás temos outra luta bonita entre Sérgio Silva, Joaquim Bernardes
e Carlos Gagliardi e Pedro Teixeira de Melo nos dois Golf GTI. Bem competitivos e fiáveis estes Volkswagen Golf GTI. Joaquim Bernardes, Sérgio Silva a melhorar bastante da primeira corrida para a segunda e diria mesmo está com umas trajetórias ao nível das provas de rally. Muito bem, e conseguiu passar agora por Carlos Gagliardi, Pedro Teixeira de Melo. Foi uma ultrapassagem à piloto de rallies. Voltamos agora aqui para a luta do terceiro lugar. Agora é a vez de Bruno Lima sair ligeiramente da pista. Não sei se o carro se o score de Rui Ribeiro terá sofrido qualquer mazela, mas parece-me ter perdido um pouquinho o ritmo desde aquela saída. Ele estava espetacularmente bem atrás do Ricardo Pereira. Estão novamente a ganhar ritmo os três pilotos dos Forscore que não trocam de piloto. Rui Ribeiro vai entrar na box. Oxalá esteja tudo bem com o carro, mas uma vez que... ou poderá ser alguma estratégia sua fazer já a paragem agora. Ricardo Pereira, imparável. E vão eles os líderes da Production Cup. Rui Ribeiro, portanto o primeiro dos homens da frente a parar. Aqui o Porsche 924 de Félix Ribeiro, que na primeira prova teve um problema, penso eu que no retorno da bomba de combustível, mas que felizmente está reparado. Aqueles pequenos pormenores que por vezes deitam tudo abaixo, mas enfim, faz parte, são coisas das corridas. Começaram as paragens nas boxes. Muita coisa poderá acontecer. Aqui vai este homem que está a correr no primeiro carro que comprou na vida. Alberto Xavier comprou o carro, foi o seu primeiro carro. Queria que fosse o carro do seu casamento, mas não estava pronto. Foi guardando e um dia decidiu dar-lhe um prolongamento de vida ao mais alto nível, ou seja, a puxar por ele.
Temos neste momento o líder da prova a fazer a sua paragem. Também o carro da esquadra já vai entrar de novo na pista. Agora penso eu com Rafael Cerdeiro Pinto. Temos neste momento como líder da prova o Jaguar XJS de André Castro Pinheiro, Ernesto Silva Vieira, uma vez que ainda não fez a sua paragem. Imediatamente a seguir, Manuel Melbreiner, Manuel Cabral Menezes. Esta dupla da Manuel Cabral Menezes, Manuel Melbreiner, está agora bastante distanciada de todos os seus rivais, mas presumo que não tenha ainda feito a sua paragem. Ainda assim, tem vindo sempre na liderança com bastante avanço sobre os seus mais diretos adversários de classe. O vencedor da classe H81 1600 da corrida anterior, o bonito Volkswagen Sirocco. Nuno Pardaleixo. Ali agora Mário Neto no Score RS 2000. Os Datsun 1200 sempre ambiente de corrida, do princípio ao fim, sempre travagens escolhidas ao segundo, ao metro, lutas sempre muito equilibradas. Faltam, nesta altura, 16 minutos para o final da prova. Temos na frente Rui Ribeiro, depois Bruno Lima e Ricardo Pereira. Não sei se houve algum problema com o Ricardo na paragem na boxe, ou se já está devidamente atualizada esta classificação. Temos agora 5 scores, muito bem Bruno Lima, 5 scores nos 5 primeiros lugares, depois o Jaguar de André Castro Pinheiro.
na corrida da manhã nesta categoria H81 Max. A vantagem foi para o Porsche 928 de Diogo Cavaco face ao Jaguar de André Castro Pinheiro. E o que está a acontecer agora é o inverso. Portanto, nesta altura, o Jaguar está à frente do Porsche. Destes dois magníficos monstros do Grupo 1 da categoria H81 Max, ou seja, mais de 2.500 centímetros cúbicos. Pois, efetivamente, não anda por aqui na frente Ricardo Pereira. Calculo que algo tenha acontecido. Rui Ribeiro é nesta altura o líder, Bruno Lima na segunda posição, Mário Neto o terceiro, João Mira Gomes o quarto e depois o quinto surge o Jaguar de André Castro Pinheiro, logo seguido de Manuel Cabral Menezes. Os Forscores sempre com diversas lutas, seja pela primeira posição, segunda, quaisquer piloto que tenha a opção de correr com o Forscore tem sempre muito com que se entreter. O Ribeiro mantém o comando. Agora aqui parece-me ser a luta entre João Mira Gomes e Mário Neto. Na frente parece-me ter havido uma certa aproximação entre o líder e o segundo classificado. Talvez agora aqui nas dobragens aos concorrentes mais lentos tenha havido um desequilíbrio de andamentos em que os dois Forscores estão coladíssimos. Vamos ver agora aqui na saída da variante como vamos. Portanto, aqui o Ribeiro a tentar fugir para que Bruno Lima não se aproveite do seu condar. Agora aqui será agora aqui que Bruno Lima possa tentar, mas ainda não é desta. Muito bem, uma luta muito limpa, muito honesta entre estes dois pilotos, o piloto de Faf e o alfacinha Bruno Lima. Coladíssimos. Pode ser aqui. Atenção que estes carros em que mais lentos poderão ser determinantes para alguma mudança. Atenção, está a tentar por fora, parece muito arriscado, talvez agora pode meter por dentro. Estão os andamentos muito
muito renhidos, luta bonita, muito elegantes, respeitadores, tanto um como o outro. Bruno Lima sempre a dar um arzinho da sua graça. Continuam com um andamento fantástico. Pode ser dentro de um bocadinho. O piloto de Faf a defender de uma forma gloriosa, mas Bruno Lima não desarma e irá agora dar tudo por tudo. Pista limpa à sua frente. Estamos a ver... Bom, estávamos a ver a luta da anterior, mas continua tudo igual. Bonita corrida esta destes dois homens da frente. Muito disputada. Cá mais atrás, João Mira Gomes já conseguiu aliviar-se um bocadinho de Mário Neto. François Guérin, Alexandre Alberto Alexandre, o estreante. Entretanto, Bruno Lima passou para a frente. Estava eminente esta troca de posições. Vamos ver agora como se vai manter a classificação. Rui Ribeiro irá certamente ao encalço de Bruno Lima. E cá para trás tudo tranquilo. Estão eles quando faltam 6 minutos. Quinto classificado. O potente, soberbo Jaguar XJS. 12 cilindros em V. E o seu adversário direto, da classe H81 Max, o Porsche 928. Um V8.
tudo aparentemente tranquilo nos vários pontos do pelotão. Temos os pontos de interesse, serão a luta pela primeira posição e, eventualmente, a classe H 81.600, mas que, por enquanto, a dupla Manuel Cabral Menezes, Manuel Melbreiner está a dominar. E temos a entrada do carro da esquadra. Aqui, algo se passou com o Fernando Ventura, mas tudo novo. Ups. Temos também aqui o Porsche 928 saiu de estrada. Não consigo visualizar exatamente onde é que está. Espero que não perturbe o desenvolvimento da prova para os 4 minutos que nos restam. Novamente Rui Ribeiro a chegar-se a Bruno Lima, perdão. Pois tem estado também ao rubro esta Porsche Cup, a 924 Cup, pois têm surgido vários contratempos, alguns dos pilotos que discutem o troféu, pelo que tudo é aberto. João Mira Gomes, Mário Neto. Substancial a diferença de andamentos entre os Score e os Datsun 1200. E vem o líder da classe, mas estamos em luta direta com o Nuno Pardalejo. Se o nosso realizador nos pudesse passar agora durante uns instantes para a luta entre o Volkswagen Golf e o Volkswagen Scirocco, seria um ponto de interesse. Pois parece-me que a dupla Nuno Pardalejo estará seriamente a ameaçar a dupla Cabral Menezes, Manuel Melbreiner. E estão eles. Vamos ver quem trava mais tarde. Aparentemente o Scirocco colhe vantagem, mas o homem do Norte, eu penso que seja nesta altura Manuel Cabral Menezes, puxou muito bem. Manuel Cabral Menezes, o homem da KW Alfa no Porto. Se precisar de comprar um terreno ou uma casa, fale com o Manel, que ele consegue sempre ótimos preços. Vamos ver como ele se desenvencilha agora do Volkswagen Scirocco.
Entramos na última volta. Vamos ver como é que isto corre aqui para os homens da frente. Estou a ver aqui o Bruno Lima muito sozinho. Não sei se aconteceu alguma coisa ao Rui Ribeiro. Não, vem lá mais atrás. Espetáculo, piloto lisboeta, aqui a não desarmar. Bruno Lima. Aí está. Vitória para Bruno Lima. Segunda posição para Rui Ribeiro. Terceiro lugar para Mário Neto, que me parece ter conquistado uma posição a João Mira Gomes nesta última ou penúltima volta. Depois temos os dois H81 Max, André Castro Pinheiro Diogo Cavaco, e depois a dupla vencedora da classe H81, que se vingaram do percalço que tiveram na corrida anterior. Manuel Cabral Menezes, Manuel Melbreiner, essa dupla carismática que somam e seguem. Na classe H71, François Garan garantiu mais uma vitória. Na Porsche Cup, Rui Silva Carvalho foi o vencedor. E na Production Cup, o líder irá continuar líder. Pedro Morato. Parece-me... Exatamente. Nuno Pardalejo. Nuno Pardalejo conseguiu passar pelo Golf GTI. Algo se terá passado aqui nas imagens a que eu tenho acesso. Não me apercebi de nada, mas pronto, efetivamente assim aconteceu. Incrível este final de corrida para estes dois pilotos. Nuno Pardalejo, porque conseguiu uma vitória tirada a ferros, e os Manuéis, pronto, ficarão um bocadinho tristes porque mereciam, depois de tudo o que fizeram, mas as corridas são assim. Muita coisa está em aberto e pronto. Damos então, e por concluída esta transmissão, foi a transmissão possível. Portanto, eu quero agradecer o convite que me fez o Francisco Pinto Abreu. Não sou um comentador profissional, vim aqui por paixão. Eu sou o Pedro Ventura Balonas
Peço desculpa em algumas gafes que eventualmente tenha cometido. Pronto, eu diverti-me um bocadinho e espero que quem tenha assistido tenha pelo menos ficar elucidado do que se passou por aqui. Uma boa tarde para todos, boa semana e até à próxima corrida.
Buenas tardes y bienvenidos a la segunda carrera del Iberian Supercars. Tras una emocionantísima jornada matinal, volvemos aquí al circuito Autódromo Fernanda Pires da Silva de Estoril para la segunda carrera de este Iberian Supercars. Y además lo vamos a hacer con algunas novedades respecto a la clasificación que hemos visto esta mañana en la primera carrera, y es que el Porsche, que había terminado en segunda posición, ha recibido tras la conclusión de la carrera posterior y por los comisarios deportivos una sanción de 56 segundos que le ha hecho caer muchísimas posiciones en la clasificación. Ello ha permitido que Guillermo Asso y Philippe Baba acabaran en la tercera plaza absoluta y ganar asimismo también varias posiciones a todos los coches que habían terminado por detrás de la dupla de Veloso, la dupla del Porsche Cayman. Respecto a esta carrera vespertina, decir que el mejor tiempo en los entrenamientos lo lograba este piloto que ven en sus pantallas, Philippe Baba, el hombre de NM Racing Team, y que pues bueno, realizaba un tiempo de 1:44.245 milésimas en los entrenamientos, en la segunda sesión de entrenamientos del sábado, superando por apenas una décima a Jean Durán, el piloto catalán, con ese Toyota Supra GT4 compartido con César Machado, y que, bueno, esta mañana ya la dupla hispano-lusa había terminado en segundo lugar. Tercera plaza para otro piloto español, Nil Montserrat, con el Mercedes de NM Racing Team, que comparte con Alberto de Martín, con el Gentleman Driver catalán. Cuarta plaza, Carlos Vieira, Bernardo Sousa, los ganadores de la primera carrera celebrada esta mañana. Y ahora poco a poco les iremos desgranando las posiciones, las novedades que hay en la parrilla para esta segunda carrera. Vemos precisamente a Carlos Vieira, el ganador de la primera carrera del fin de semana, un gran papel el realizado a cabo tanto por Carlos Vieira como por Bernardo Sousa. En la parrilla de esta carrera va a estar ausente el Ginetta, que además había realizado la pole position en la categoría GTX, el coche, el Ginetta de Steve Kirton, que veíamos precisamente esta mañana que realizaba un trompo poco antes de las paradas en boxes, y bueno, como consecuencia de un problema en el motor de ese Ginetta, pues se han visto impedidos de tomar la salida en esta segunda carrera. Una segunda carrera, ya vemos que van los pilotos poco a poco desplazándose hacia la parte frontal de la parrilla, tanto en cuanto se va a llevar a cabo un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Paulo Piñeiro, el principal impulsor del Autódromo Internacional do Algarve, que acogerá otra prueba de este mismo campeonato de Iberian Supercars en la parte final de la temporada, ya después del verano. Y bueno, su reciente y triste fallecimiento como consecuencia de una grave enfermedad hace muy pocos días antes de esta carrera, pues bueno, ha llevado a la organización a realizar este minuto de silencio protocolario que se va a llevar a cabo en breves instantes. Pilotos, equipas e membros da organização.
excelentíssimos espectadores, pilotos, equipas e membros da organização e da federação, iremos agora proceder a 1 minuto de silêncio em memória do engenheiro Paulo Pinheiro, a força motriz por trás da construção e gestão do Autódromo Internacional do Algarve e figura proeminente do automobilismo nacional e mundial. Muito obrigado. Pues ese aplauso en memoria de Paulo Piñeiro, el impulsor del Autódromo Internacional do Algarve, que como decíamos falleció hace escasos días y la organización ha decidido hacerle este pequeño y bonito homenaje. Descanse en paz. Ya de vuelta en lo meramente deportivo, como les decíamos, esta segunda carrera del fin de semana que va a tener 2 pilotos españoles en la primera línea de parrilla, no en la salida, porque el piloto, ahí lo ven con bandera rumana, que comparte el coche con Guillermo Asso, Philippe Baba, será el que tomará la salida, pero junto a él, pues bueno, luego posteriormente subirá Guillermo Asso y junto a él, decíamos, en la parrilla de salida se alineará Jan Durán con el Toyota Supra GT4 de Speedy Motorsport. Tercera plaza, ya lo hemos dicho, Nil Montserrat con el primero clasificado además en la categoría GT4 bronce, con el coche que comparte con el Gentleman Driver Alberto de Martín. Carlos Vieira, el portugués, los ganadores de la primera carrera partirán cuartos. Quinta plaza para Roberto Faria, el piloto de Racar Motorsport con el Aston Martin, que comparte línea con su compañero Mathieu Martins, el piloto francés de origen portugués, que comparten, como decíamos, la tercera línea. La séptima plaza es para Sergio Azevedo con el BMW M4 GT4 de Orlando Batina. Stefan Suslov, el piloto suizo, con ese Aston Martin de Mirage Racing. Y atención que nos vamos a una entrevista más con uno de los españoles, Jan Durán. Con 10 segundos de handicap, ahora tienes 5. ¿Piensas que es posible luchar por pelear por la victoria? Sí, intentaremos luchar por la victoria. Es una carrera muy larga, la verdad, con rivales muy fuertes. Todos tenemos diferentes handicaps, así que intentaremos aprovechar lo mejor posible lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Muchas gracias y suerte para la carrera. Jan Durán, que hacía mención a esos handicaps, los coches dentro de la categoría GT4 Pro, a priori los pilotos que se jugarán el triunfo en esta segunda carrera, el equipo que más handicap tiene de tiempo, recordemos que es ese tiempo extra a esa parada de 120 segundos mínimo que establece la organización para hacer el cambio de pilotos, pues al ganador de la primera carrera se le impone una penalización extra de tiempo en la siguiente de 10 segundos en su parada, de 5 segundos al segundo y 3 segundos al tercero. Así las cosas, Bernardo Sousa y Carlos Vieira tendrán que estar detenidos 130 segundos, 125 Speedy Motorsport y 123 NM Racing Team, cuyo piloto de autor de la pole, Philippe Baba, vamos a tener en esta entrevista en estos momentos. Hi, Philip. Starting for pole, you show strong pace in the race 1. Do you think that you can fight for the victory, of course? I think that was definitely much more possible. We're starting right at the front, like you said. This last race had a really good pace.
we started from 9th. Guillermo had a really good first stint, demonstrated he had a lot of speed as well. And yeah, second half of the first race, we had a 10-second handicap to serve, which lost us a lot of time, but still proved that the car has speed. So I think, yeah, really high expectations for this race to maintain this position and just push forward. Okay, thank you very much and good luck for the race. Philippe Baba, que destacaba ese buen ritmo que ya había evidenciado la dupla de NM Racing Team en la primera carrera, con una muy buena remontada en ese primer relevo de Guillermo Aso, el piloto aragonés, que le llevó a la quinta, sexta plaza justo antes de la parada, y después el sprint final de Philippe Baba, del autor de la pole position para esta carrera, que le llevaba hasta la tercera posición después de adelantar a un buen número de vehículos y también pues, bueno, un par de penalizaciones que hubo de coches que estaban por delante. Así que decía que pese a ese hándicap confían en luchar por la victoria en esta carrera vespertina que va a arrancar pues ahora en breves instantes. Y nos vamos a otro de los pilotos españoles, Nil Montserrat, el experimentado piloto español y patrón de NM Racing Team. Hola Neil, arrancas de partes de pole position de GT4 Bronce, ¿qué esperas de esta carrera? Bueno, muy contentos con el quali, el performance este fin de está siendo muy fuerte para los Mercedes de NM, tanto Philippe, Andy como Keith, Igor, Alba, estamos todos haciendo un muy buen performance y hoy Alberto también. Alberto está haciendo pasos adelante en cada carrera, que es lo más importante, que vaya mejorando en cada carrera al máximo, utilizar el máximo de tiempo de pista para él y yo intentar apañarme con el mínimo tiempo de pista posible para poder sacar un muy buen resultado siempre en quali. En carrera, al ser mi vuelta a la competición, cuesta un poquito mantener el ritmo, pero cada carrera estoy más al límite de mis prestaciones otra vez y creo que voy a intentar aguantar con el grupo de cabeza a ver qué pasa. Okay. Suerte para la carrera. Gracias. Nil Montserrat, un piloto que compitió en su momento en Fórmula 3 y que precisamente tras los entrenamientos de ayer nos decía precisamente eso que ha dicho en esta breve entrevista, y es que poco a poco está recuperando el ritmo tras 8 años alejado de la competición, desarrollando esas labores de team manager de su propio equipo, pero lo cierto es que ha conseguido situarse en entrenamientos como el mejor de la categoría GT4 Bronce y veremos a ver si tienen opciones de derrotar a Patrick Cuña y Jorge Rodríguez. Otra entrevista ahora, Bernardo Sousa, el piloto del Toyota. Bernardo, depois da vitória na primeira corrida, arrancam para esta prova de quarta posição. Pensam, com 10 segundos de handicap, pensam que conseguem manter um bom lugar e lutar pelo pódio, pelo menos? Vamos tentar, não será fácil, até pelos 10 segundos. Os outros também tiveram e não conseguiram ganhar. Portanto, vamos dar o nosso melhor, acima de tudo, no mínimo com o pódio. E olhar prontos que o campeonato ainda não está perdido, nem está ganho. Portanto, milhar sempre pontos e andar o melhor possível. Ok, muito bem. Boa sorte. Obrigado. Bernardo Sousa, que como les hemos reseñado anteriormente, parten en esta carrera con 10 segundos extra de handicap como consecuencia de esa victoria por la mañana, así que tendrán que estar detenidos en boxes 130 segundos. Esto es 2 minutos y 10 segundos, más que ningún otro coche de su categoría. Para que se hagan una idea, en la categoría GT4 Bronce, el coche que tendrá que estar más tiempo detenido, también 130 segundos, será el Audi de Veloso Motorsport, el coche compartido por Patrick Cuña y Jorge Rodríguez, recordemos, ganadores en su categoría GT4 Bronce en la primera carrera. Alberto de Martín y Nil Montserrat tendrán que estar detenidos 125 segundos al menos, 5 segundos menos, mientras que Francisco Carvalho, el experimentado y veterano piloto portugués que ha sido tercero esta mañana, lo hará 123 segundos. Categoría GT4 AM, también nuestro coche, no de pilotos españoles, pero sí de NM Racing Team, Kate Rithouse e Igor Sorokin serán los que más tendrán que estar detenidos, 130 segundos por 125 de Rafael Muncharaz, el piloto español del McLaren de SMC Motorsport. Por recapitular un poquito las posiciones de los pilotos españoles, al margen de los ya nombrados de Guillermo Aso, de Jan Durán, de Nil Montserrat y Alberto de Martín, decir que la piloto española, la pilota malagueña Alba Cano, lo hará desde la 10ª plaza,
la posición que ocupó su compañero Andy Cantu en la jornada de entrenamientos del día de ayer. José Manuel de los Milagros y Nerea Martí lo harán desde el 13º lugar con el BMW M4 de BMW España Motorsport. Salvador Tineo y Luis González lo harán desde la 15ª con el Mercedes AMG GT4 de Team VRT. Recordemos que esta mañana ya habían hecho una grandísima remontada y han llegado a terminar entre los 8 mejores. Algo más atrás, en la 19ª plaza, encontramos a Álvaro Gutiérrez con ese McLaren 570 GT4 de SMC Motorsport que comparte con Sebastián Marchán, con el piloto ecuatoriano. 24ª plaza para Borja Hormigos y Héctor Hernández con el BMW M4 GT4 de AutoWorks. A Rafael Muncharaz lo encontramos en la posición 25ª con el McLaren de SMC Motorsport. También, por supuesto, algo más atrás, el BMW M4 GT4 de Promotion Motorsport, el coche de Smorg, el piloto español afincado en Andorra y que comparte con el malagueño Francisco Javier Macías. Por lo que respecta a la categoría TC, TCR, GTC, GTX y GT Cup, también hay participación española, y así pues encontramos a Álvaro Vela y a Sebastián Viladari con ese Lille JS2R, con el que, a pesar de esta mañana que ha tenido un par de trompos el piloto de origen francés, pero siempre esa dupla española muy a tener en cuenta en cualquier carrera en la que tomen parte. Poco a poco veremos cómo se irá ya despejando la parrilla de salida. Recuerden que es una carrera prevista a 45 minutos más una vuelta, con paradas en boxes en la parte intermedia. Establece la organización una ventana para que los equipos realicen su parada y cambien de piloto y se apliquen en ese momento los handicaps. Hay que tener en cuenta que los handicaps se aplican desde que el coche entra, empieza a contar el tiempo desde que el coche entra en el pit lane hasta que sale, con lo cual los equipos tienen que controlar perfectamente, ya fuese con el GPS o con los cronómetros manualmente, que cumplen ese tiempo mínimo de parada. De lo contrario, como ha ocurrido en la carrera de esta mañana, pues puede haber sanciones muy severas equivalentes a un drive-thru o incluso de sanciones de casi 1 minuto. Por tanto, en cuanto los comisarios deportivos controlan que se haya cumplimentado coche por coche ese tiempo de parada mínima. Y como les decíamos, ahí se inicia ya esa vuelta de calentamiento con el coche de seguridad que toma ahí un pequeño espacio, un pequeño margen. Ahí tenemos a Jean Durán, ya Philip Baba, que comienza esta vuelta de calentamiento con esos neumáticos que los pilotos se afanan pues en comenzar a situar en su temperatura óptima de funcionamiento. Lo cierto es que está siendo una jornada, pese a julio, siempre es un mes aquí bastante caluroso en el circuito de Estoril. Las tormentas incluso no son descartables, puesto que este circuito está muy cerquita del océano Atlántico y todas estas tormentas que llegan del mar pues suelen descargar con bastante fuerza aquí en el circuito de Estoril. Pero está siendo está siendo un fin de semana de temperaturas suaves. Para que se hagan una idea, ahora aquí son las 7 de la tarde en España, 5 de la tarde en el circuito de Estoril, hora portuguesa, 23 grados de temperatura ambiente, 28 grados de temperatura en pista. Con lo cual, bueno, teniendo en cuenta las circunstancias de veraniegas en las que estamos, pues bueno, temperaturas relativamente suaves y creo que óptimas para la disputa de una carrera ya que se nos queda por delante. Una carrera muy emocionante. Recordemos que esta mañana se han hecho con el triunfo Bernardo Sousa y Carlos Vieira, pero que van a tener muy complicado repetir ese triunfo como consecuencia de ese hándicap que tienen consecuencia de esa victoria. Vamos a ver ya cómo la numerosísima parrilla
que alcanzaba cuando empezó el fin de semana había 40 coches, ha habido un par de bajas. Ya les decíamos la baja de uno de los Aston Martin de Rackard como consecuencia de un golpe en la jornada del viernes, en los test privados que se celebraron aquí por parte de los equipos. También esa baja de última hora después de la segunda carrera del Ginetta de Steve Kirton, consecuencia de un problema en el motor de su Ginetta, esos coches de Tockwit Motorsport, uno de los equipos que ponen en pista más vehículos. Y mientras tanto, ahí tenemos esa subida, esa chicane en subida tan característica de este circuito do Estoril, el Autódromo Fernanda Pires da Silva. Esta variante es una de las partes más modernas de este circuito que acogió la Fórmula 1 de la temporada 1984 a la temporada 1996. Era el escenario del Gran Premio de Portugal. Un Gran Premio de Portugal que posteriormente, ya en esta década del siglo XXI, pues recaló en el Autódromo Internacional do Algarve. Estamos afrontando ya la chicane Ayrton Senna, esa última chicane que da entrada a la recta de meta, y ven al coche de seguridad que se retirará en breve. A partir de entonces, semáforos rojos. Cuando se apaguen, se producirá la salida. Ahí tienen ese dorsal número 50, ese McLaren de Sebastián Merchan, el piloto ecuatoriano de SMC Motorsport. La salida, atención, que se va a producir en breves instantes. Se retira y veíamos el coche de seguridad. Por la parte interna el Mercedes de Philippe Baba, por la parte externa el Toyota de Jean Durán. Semáforos rojos. Bandera verde, se apagan ya, se produce la salida. Atención, Philippe Baba por el interior, por el exterior Jean Durán. Se abre ahí ligerísimamente el piloto rumano, que está, cuidado, que se cuela por el exterior. Bueno, vaya salida que acaba de hacer Carlos Vieira. Muy agresivo siempre el piloto portugués, es un piloto que se caracteriza por ser siempre bastante incisivo. Uy, atención ahí el trompo de ese dorsal 50, precisamente el McLaren de SMC Motorsport que veíamos anteriormente y que ha tenido ese trompo. Bueno, vemos que se recupera afortunadamente en la última posición, pero parece que con el coche sin mayores contratiempos y sin tener que salir el coche de seguridad. Vaya salida de Carlos Vieira, que ha salido como un auténtico misil, y no solo ha superado a Jean Durán, sino también a Philippe Baba, el autor de la pole position. Estaba ahí Philippe Baba protegiendo el interior de Jean Durán, pero se ha visto sorprendido por esa maniobra por el exterior. Y cuidado que también Jean Durán ha caído al cuarto lugar. Jean Durán marcha en cuarta posición, le ha adelantado también Mathieu Martins, el piloto francés de origen portugués. Recordemos el piloto que es, bueno, de la Academia de Jóvenes Talentos de Aston Martin. Vieira, que marcha en primera posición. Ahí intentando, atención, el piloto rumano superar a Carlos Vieira. Detrás está Mathieu Martins. Fíjense, un Toyota, un Mercedes y un Aston Martin rodando ahí en apenas 8 décimas. Cuando se va a cumplir el primer paso por de meta. Atención aquí en esta recta larguísima del circuito de Estoril con los rebufos. Cómo corre ahí en recta el Toyota, y Mathieu Martins también dándole esas largas a Philippe Baba. Vamos a ver esta frenada, se tira por el interior Carlos Vieira, a su estela Philippe Baba. La tercera plaza para Martins, Jean Durán, que ha caído al cuarto lugar, Orlando Batina, que es quinto, y Nil Montserrat sexto, y el primero de los coches de la categoría GT4 bronce. Fíjense cómo intentaba ganar, cuidado, hay ese toque entre Philippe Baba y Carlos Vieira. Intentaba el piloto rumano ganar el máximo tiempo posible, ahí abriéndose mucho en la curva para tomar la máxima velocidad posible esa curva de derechas. De momento Mathieu Martins, que se mantiene la expectativa en tercer lugar. Jean Durán es cuarto. Recuerden que de esos 4 coches que se están destacando en cabeza, el que tiene menos
hándicap de todos ellos es el Aston Martin, que marcha en tercera posición. Vamos a ver la salida. Fíjense ahí el numerosísimo público que se ha dado cita en este circuito do Estoril. Ahí se apagan los semáforos y fíjense cómo desde la segunda línea de parrilla, Carlos Vieira, que ha adelantado perfectamente por el exterior a Jan Durán, Philippe Babay, que llegaba emparejado, pero el que había tomado la delantera. Bueno, vaya maniobra más bonita por parte de Carlos Vieira, cómo ha sorprendido ahí a los hombres que tenía por delante. Ahí veíamos ese trompo de Sebas Merchan, afortunadamente sin, bueno, más allá del trompo, sin ningún tipo de problema para su montura. Se va a cumplir ya el segundo paso por línea de meta. Vemos ahí como de momento la vuelta rápida la firma Philippe Baba con 1.46.7, pero apenas 20 milésimas más rápido que Carlos Vieira. Por detrás Jan Durán es cuarto, Nil Montserrat, como decíamos, octavo y líder entre los GT4 bronce. Andy Cantu, el compañero de Albacano, que marcha noveno absoluto. José Manuel de los Milagros ya es duodécimo. Estos cuatro vehículos que se están marchando paulatinamente del quinto clasificado de Orlando Batina, el compañero de Sergio Acevedo, el BMW aquí parece que está un pelín por detrás en términos de rendimiento absoluto con respecto a los Toyota, a los Mercedes y a los Aston Martin. Veremos a ver, son coches que siempre encarreaban muy bien, un ritmo vuelta a vuelta altísimo, y ya pues, se ha evidenciado esta mañana cuando José Manuel de los Milagros estaba entre los 5 mejores. Lástima que esa sanción de drive-thru por superar el límite de velocidad en la parada en boxes, pues bueno, les ha hecho pasar por boxes por segunda vez y con ello perder un buen número de posiciones. Se estirará, parece, ligeramente este grupo. Decía en la carrera matinal Manuel Yao, el piloto de Racar de Aston Martin, que los Aston Martin son coches que, pues, como podría ser un BMW, que sobre todo dan tienen su principal virtud en el ritmo de carrera. Bueno, a ver si lo consiguen imponer en esta carrera vespertina. De momento, vuelta rápida para Carlos Vieira, que baja del 1.46, también lo hace Philippe Baba, pero 1.45.7 para Vieira, 1.45.9 para Baba. Ahí vemos por detrás a Andy Cantu luchando con Nil Montserrat. También justo a su estela estaba por ahí Patrick Cuña. Volvemos a la cabeza de carrera cuando nos informa, bueno, cuidado, y Orlando Batina. Sí, pues Orlando Batina, estábamos viendo un coche que caía en la clasificación, pues ha desllantado. Fíjense, en la rueda trasera izquierda, probablemente fruto de algún toque o quizás por algún piano que ha pisado mal, algún resto que pudiese haber en la pista, ya ha provocado un pinchazo, desgraciadamente, que va a hacer perder pues muchísimas posiciones, muchísimas plazas a los pilotos portugueses de ese BMW. Nos dice también nuestro monitor de tiempos que un toque entre el dorsal 50 y el 98, precisamente el que dejaba, pues bueno, que hacía caer muchas posiciones en la clasificación a Sebastián Merchan, estaba siendo investigado, aunque parece que los comisarios deportivos no van a tomar ninguna decisión más. Ahí vemos la lucha que están llevando a cabo, pues es Igor Sorokin, uno de los pilotos de NM Racing Team, que estaba ahí luchando con Aubrey Hall, con ese Ginetta G55 que comparte con Enrique Cruz. Se imponía Igor Sorokin a Aubrey Hall. Ahí lo tienen, en esa curva, esa célebre curva del gancho. Una curva que sustituye a una curva rapidísima de derechas que daba entrada a esta parabólica que veremos ahora, la parabólica Ayrton Senna. Por delante sigue comandando el pelotón Carlos Vieira, segundo Philippe Baba, tercero Mathieu Martins, cuarto Jan Durán. Detrás de los Milagros que veíamos ahí fugazmente, que adelantaba al dorsal número 6, ese Mercedes AMG GT4 de Pires, uno de los grandes protagonistas de este Iberian Supercars el año pasado. Vamos a ver aquí esta curva del gancho y fíjense qué agresivo ha sido Igor Sorokin, ese toque
cuando saltaba el piloto de NM Racing Team por encima del piano, y bueno, tenía ahí ese regalito por parte del Ginetta de Aubrey Hall. Por delante, cuidado que veíamos ahí fugazmente a Jean Durand, que intentaba colarse por el interior de Mathieu Martin. Vamos a ver si el piloto español ha conseguido superar al francés. Pues no, todavía sigue Martins en tercera posición, pero esa lucha del tercer y el cuarto clasificado que está posibilitando que tanto Vieira como Baba abran un pequeño hueco. Se han ido ya 1,5 segundos por delante de Mathieu Martins. Veíamos también hace unos instantes cómo iba lanzando esas ráfagas que hacen los pilotos. Hay atención, ese doblado, ese Ginetta G40, ese coche de Monteiros Competições, esa iniciativa de la Federación Portuguesa para pilotos que están dando sus primeros pasos en el mundo de la competición de circuitos. Y como decíamos, estaba ahí Baba lanzando esas ráfagas con sus faros delanteros, intentando poner pues un poquito nervioso. También vemos que hace lo mismo por detrás Jean Durand con Mathieu Martins. Fíjense ahí cómo hace esas ráfagas que... Bueno, y atención, Jean Durand, como se tira por el interior de Mathieu Martins. A ver, en plena frenada, cuidado, no hay ningún tipo de toque, porque se ha tirado desde muy lejos, pero cómo ha apurado también la frenada, no solo Jean Durand, sino también Mathieu Martins, para defender esa tercera plaza. Nos vamos a los boxes, a la entrevista de Manuel Yao. Manuel, o Mathieu fez bom arranque, está em terceiro lugar neste momento, e dos 3 primeiros é o único piloto, vocês são o único carro que não tem qualquer tipo de handicap. Pensas que isso será um trunfo para tentar vencer a corrida desta tarde? Sim, eu penso que sim. Penso que de facto na primeira corrida vimos que em termos de performance de Bob não foi muito favorável para nós. Tentámos e eu principalmente na primeira parte da corrida esforcei bastante para ir tentar atrás dos 3 primeiros e arrebentei muito com os pneus e travões. O Mathieu na parte final da corrida pagou um bocadinho a fatura, mas entretanto para esta segunda corrida tivemos novidades relativamente ao Bob dos Toyotas, tendo eles handicap para a segunda prova. Para esta prova eu acho que sim, acho que se mantivermos assim este ritmo temos boas hipóteses de lutar pela vitória. Muito bem, muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado. Manuel Yao, como hemos dicho en la carrera de esta mañana, el primer gran rival que tuvo nuestro Fernando Alonso en aquel Open Fortuna by Nissan del año 99, que derrotó a Alonso a Manuel Yao. Y bueno, comentaba Manuel Yao que han tenido esta mañana problemas con los frenos en su Aston Martin y que bueno, le ha hecho perder, lo veíamos al final de su stint, de su relevo, que perdía 3-4 posiciones tanto al Audi de Veloso Motorsport como a uno de los Mercedes de NM Racing Team. Y cuidado ahí que está Philippe Baba ya subiéndose literalmente por las paredes, tratando de poner nervioso al líder de la carrera, a Carlos Vieira. Pero Carlos Vieira es un piloto también, como hemos visto en la salida, realmente incisivo. Teóricamente tienen 7 segundos menos de handicap los pilotos del Mercedes que el Toyota, que marcha líder. Con lo cual, de mantenerse así las cosas después de las paradas, Guillermo Asso saldría en primera posición. Por detrás están perdiendo algo de ritmo Mathieu Martins y Jean Durand. Allí los vemos, están rodando ahora en parejas de 2 a 2. Destacar también la remontada que está llevando a cabo a ritmo de vuelta rápida Francisco Mora, el piloto del Porsche. El Porsche 718 Cayman GT4, que esta mañana terminaban segundos, les imponían una sanción severísima los comisarios deportivos y perdían muchísimas posiciones en la clasificación. Y bueno, está realmente espoleado Francisco Mora y apareciendo de la nada a ritmo de vuelta rápida, como les decimos, está ya en quinta plaza. Andy Cantu, el compañero de Albacano, de la piloto malagueña, es séptima. Nil Montserrat está ahí mano a mano batallando con Patrick Cuña por la victoria, por el liderato, mejor dicho, en la categoría GT4 bronce. Y a José Manuel de los Milagros lo encontramos ya entre los 10 primeros. Cuidado ahí esos doblados, que se tira por el interior Carlos Vieira. Por detrás parecía que Jean Durand superaba a Mathieu Martins. Atención a estos doblados que pueden poner las cosas muy difíciles. Son coches evidentemente mucho más lentos
que los líderes de carrera. Para que se hagan una idea, esos Ginetta G50 están rodando en aproximadamente 2 minutos, mientras que la cabeza de carrera lo está haciendo en 1:45. Son evidentemente categorías y bueno, vehículos de prestaciones y características muy diferentes. Ahí tienen como Mathieu Martins, que según nuestro monitor de tiempo había perdido la primera plaza a manos de Jean Durand, pero ahí lo tienen otra vez. Qué correosos también el piloto de Racar Motorsport, el talento junior de Aston Martin. Ya lo hemos visto esta mañana en la carrera con esa lucha que mantenía con Philippe Baba en la segunda mitad de la prueba, y aquí se está volviendo a revelar como un piloto muy rocoso, muy sólido, con un Jean Durand que se hizo en Jerez con las 2 victorias. Ahí tienen ese Toyota con esos vistosos colores, el coche de Speedy Motorsport, la estructura de Pedro Salvador, y fíjense como detrás ya el Porsche Cayman de Francisco Mora, que está mordiendo literalmente décima a décima a estos dos hombres, está dando caza a los al tercer y cuarto clasificado. Estos dos coches no han bajado ninguno en su vuelta rápida de 1:46. Pone también que hay un incidente entre el dorsal 16 y el 26 bajo investigación. Fíjense cómo Jean Durand vuelve a pegarse, le coge el rebufo a Mathieu Martins. Vamos a ver cómo llegan a este final de recta. Por delante parece que Carlos Vieira abre un pequeño hueco, se vuelve a situar por delante el piloto español. Vamos a ver si ella abre la trazada y le quita y le roba esa tercera posición a Mathieu Martins. Intenta el francés de Aston Martin recuperarla. Vaya lucha, cuidado porque cuidado y que pierde, le da un pequeño trayazo el Toyota, que bien lo ha controlado. Atención a ver si consigue mantener el coche sobre el asfalto, lo consigue aunque sea a costa de perder una posición o dos, mejor dicho, teniendo en cuenta que ya estaba tercero. Vaya lucha, un error en este campeonato te puede hacer perder muchas posiciones. Vaya igualdad, ahí tenemos a Faria, el piloto brasileño, rodando también ahí pues a la décima con Andy Cantu. Fíjense ahí como ese pequeño trayazo que le ha dado el Toyota. Vamos a ver aquí cómo superaba a Mathieu Martins, cómo le cogía el rebufo. Fíjense ahí cómo cuando salía de la aspiración, esos kilómetros extra que conseguía le permitían el adelantamiento. Fíjense aquí qué apurada de frenada al milímetro. Ahí tenía ya esa tercera plaza, pero en las siguientes curvas, cuando ha venido, ahí se ha pasado ligerísimamente y ha provocado esa salida de pista de la que afortunadamente ha controlado Jean Durand el coche magistralmente, y pese a que ha perdido 2 plazas, ahora es quinto, pero bueno, sigue en carrera. Nos vamos ahora a otra entrevista a Sergio Acevedo, el compañero de Orlando Batina, que antes veíamos con un pinchazo. Sérgio, o Orlando fez excelente arranque, passou para quinto lugar e depois houve pequeno incidente que acabou por condicionar a sua corrida com um furo. Podes ficar mais ou menos indicar-nos o que é que se passou? Bom, nós também não sabemos bem ainda o que é que se passou. Sabemos que, de facto, ele fez um bom arranque e em quinto lugar, naturalmente, um conjunto de carros atrás dele a pressioná-lo, e percebemos agora aqui, no fim da reta da meta, que o Porsche deu um toque. Agora não sabemos se o toque foi o que provocou o furo ou não se consegue ver bem nas imagens. Bom, temos que ver primeiro. Não sabemos ainda bem o que é que aconteceu. Bem, e diz-me uma coisa, a partir de agora, o que é que acham? Até onde é que podem ir? Bom, agora vamos nos divertir e usufruir do resto do tempo que temos de pista. Ok, muito bem. Boa sorte e obrigado, Sérgio. Comentaba Sergio Acevedo que no sabían exactamente cómo se había producido ese pinchazo que veíamos anteriormente, pero el incidente que estaban analizando los comisarios entre el Porsche de Francisco Mora y el dorsal 16 es precisamente el BMW de Orlando Batina, el compañero de ese hombre, de Sergio Acevedo. Así que quién sabe si pues bueno, ese incidente puede ocasionarle algún tipo de sanción a posteriori a la dupla de Veloso Motorsport. De momento ahí tenemos a Francisco Mora, que había adelantado hace un par de vueltas a Jean Durand tras ese susto que ha tenido el piloto catalán. Estos pilotos están ya a 4 segundos de la cabeza de carrera. Un Carlos Vieira que tiene a su estela, no le pierde en ningún momento la referencia. Philippe Baba. La ventana de cambio de pilotos se abrirá en aproximadamente 2 minutos, cuando esa cuenta regresiva
llegue a los 25 minutos el Ecuador de la carrera. Tienes a Jan Durán, nos aparece en nuestro monitor de tiempos una doble bandera amarilla en la curva 3. El dorsal número 3. Esto es el coche de Faria, que ha adelantado a Andy Cantu. Son el grupo que rueda justo por detrás de estos hombres, de estos pilotos que estamos viendo en este momento en la pantalla. Faria, que ahora es sexto, están unos 4 segundos de Jan Durán. Ahí lo tienen, como había superado a Andy Cantu. La octava plaza, que es para Nil Montserrat, todavía por delante, rodando por delante de Patrick Cuña en esa lucha por el liderato en la categoría GT4 bronce, mientras en la categoría GT4 AMA el líder es el Aston Martin de Pedro Bastos Retsende, una categoría en la que encontramos a Rafael Montserrat en cuarta plaza y a Smorg en quinto lugar. Por lo que respecta a los pilotos españoles, aparte de los que ya le hemos nombrado, Luis González es 13º con el Mercedes AMG GT4 de Team VRT. Encontramos a Héctor Hernández quinto entre los GT4 bronce con ese BMW de Auto Wars que comparte con Borja Hormigos. También Viladrel, compañero de Álvaro Vela, que se encuentra tercero, ahora segundo en la categoría GTX. Y atención, porque el que está cayendo muchas posiciones es Aubrey Hall, la piloto del Ginetta G55 que comparte con Enrique Cruz, así que quizás esa doble bandera amarilla que veíamos, que nos señalaban en la curva 3, haya tenido como protagonista a la piloto británica. Pues no, según su monitor de tiempos, ahí tenemos, bueno, pues cuidado. Ahí está la causa, vamos a verlo repetido. Se tiraba por el interior, ahí le cerraba. Bueno, pues sí, pues era... Bueno, pues vaya golpe, efectivamente, pues era Aubrey Hall, pero había otro coche implicado, que era el dorsal número 58. Estábamos tratando de ver quién eran los implicados, pero sí, dorsal 58. Bueno, pues vaya golpe y safety car. Cuidado, porque esto puede trastocar los planes de la carrera, tanto en cuanto... Ahora, en teoría, se debería de cerrar el pit. No se podría, aunque ahí vemos algunos coches que estaban entrando, lo que no sé si eran los coches que habían tenido el incidente. Y vemos precisamente que se va por la escapatoria Aubrey Hall, la piloto británica. Y ahí está el coche de seguridad. Ya levanta, aminora la marcha. Cuidado, ahí que llegan los coches un poco rápidos por detrás. Aminora la marcha el líder de la carrera, Carlos Vieira. Y ese golpe, bueno, pues aquí hay varios coches que están ya detenidos. Concretamente es Daniel Teixeira con el Hyundai Elantra. También había parado Pedro Bastos Recende. Decir que, claro, aquellos coches que se había abierto ya el periodo de parada en boxes, y aquellos coches que habían parado, pues probablemente ahora con este safety car puedan tener una ventaja fundamental. No había ninguno de los primeros que hubiese parado todavía. Se había abierto hacía solo un minuto esa ventana de cambio de pilotos, y efectivamente durante el procedimiento del coche de seguridad no se puede realizar ninguna parada, a excepción evidentemente de Aubrey Hall, que vemos que va con el capó en la parte delantera de su Ginetta completamente desprendida, después de tener ese toque con el Porsche Cayman de Miguel Navais y André Navais, la dupla de pilotos portugueses. Unos pilotos que iban muy rápidos, pero la verdad es que la suerte les ha sido esquiva durante el fin de semana.
De momento el pelotón que se compacta mucho en en esta parte media de la carrera. Vamos a ver cuánto los coches. La verdad es que bueno, el Ginetta de Aubrey Hall ha llegado por sus propios medios a los boxes. El coche de los Navais, que además bueno, salía bastante bien, salía en la 11ª línea, teniendo en cuenta que es un coche de la categoría GT4 AM, pues como consecuencia de ese golpe que ha llegado a salir volando por encima de el Ginetta, pues probablemente haya quedado detenido en la escapatoria y sea ese coche el que las asistencias, los comisarios de pista se estén afanando en retirar tan pronto como sea posible. Ahí vemos precisamente a Aubrey Hall. El coche de seguridad que de momento, según nuestro monitor de tiempos, pues bueno, todavía va a estar en pista. Quedan ya algo menos de 21 minutos para el final y recordemos que pues los 20 primeros clasificados siguen todos ellos en pista. Ninguno de ellos había realizado su parada, con lo cual en ese aspecto será alguno de los coches que están en la parte trasera el que tenga, pues bueno, la principal ventaja de cara a esos compases finales, si es que ya habían hecho la parada. Ahora sí que ya nos indica nuestro monitor de tiempos que se va a retirar el coche de seguridad, así que vamos a tener una carrera al sprint con parada en boxes incluida de tan solo 20 minutos. Parece que se prepara otro final de carrera de auténtico infarto. Y vamos a ver cuándo todos los principales favoritos hayan pasado por los boxes cuál es la clasificación. Recordemos, aquellos coches que ya tengan más handicap, como puede ser los líderes de la carrera, Carlos Vieira y Bernardo Sousa, que recordemos tienen 130 segundos de parada mínima en los boxes, pues bueno, van a perder muchas posiciones. Habían abierto pues un hueco lo suficientemente sustancioso para enjugar esa diferencia, pero este coche de seguridad que sin lugar a dudas ha trastocado los planes de muchos equipos. Se va a retirar el coche de seguridad. Vamos a ver cómo se produce esta salida, esta relanzada. Y si, pues bueno, se amplía un poco en consecuencia, bueno, de que se ha producido ese coche de seguridad justo cuando se van a producir los cambios de pilotos, y se amplía ligeramente. De momento Carlos Vieira, que prosigue tal cual bueno, pues tal cual estaba cuando antes de que saliera el coche de seguridad, y como intentaba Philippe Baba calentar los neumáticos. Cuidado, porque ahí parece que Francisco Cruz se ha puesto por delante de Mathieu Martins. Bueno, qué incisivo, qué agresivo está el piloto del Porsche. Parece que Mathieu Martins recupera la tercera posición. Por detrás, Jean Durán, que entraba ahí también a por todas, y cuidado con Faria, que lo intenta ir por el exterior. También a la expectativa Andy Cantu, Nil Montserrat justo por detrás. José Manuel de los Milagros también en 10ª plaza, completando ese top 10 momentáneo y provisional de esta carrera. Solamente 18 minutos para el final, y según nuestro monitor de tiempos, la ventana de cambio de pilotos se cierra en 3 minutos, a las 18:41 hora española. Así que los equipos, bueno, pues estos coches tendrán como máximo pues una vuelta más. Si no paran en esta, será la siguiente. Quizás pues los 3 primeros, y atención que este es el coche de Promotion Motorsport, el vehículo de Smorg, el piloto español afincado en Andorra, y de Francisco Javier Macías, que ha tenido, pues no sabemos, algún toque, algún problema, alguna incidencia de índole mecánico, pero parece que estaba ahí circulando después de, ya había hecho su parada, y ahí lo tenemos. Cuidado, que está detenido justo en la parte exterior de la curva. Bueno, pues cuidado, que esto puede ocasionar la salida de nuevo del coche de seguridad. De momento ahora aparece sobreimpresado en nuestra pantalla esa doble bandera amarilla en la curva 10, que es donde ha quedado detenido.
y al tanto porque hay varios coches que están entrando. Si ahora vuelve a salir el coche de seguridad, aquellos coches que ya estén en los boxes van a tener una ventaja fundamental. De momento Carlos Vieira sigue en pista, también lo hace Philippe Baba un segundo, Francisco Mora es tercero, Farías cuarto, Nil Montserrat quinto, pero han entrado Martins, Durán, Cantu, de los Milagros, Pires, Luis González, también el piloto de VRT. De momento, y pese a ese coche que se quedaba detenido en pista de Francisco Javier Macías, no aparece ningún rótulo en nuestro monitor que indique que va a salir de nuevo el safety car. Así que entendemos que o bien el BMW ha conseguido reemprender la marcha, o bueno, o ha llegado a una zona con todo el pelotón compactado y ha permitido que saliese algún coche de asistencia y lo haya remolcado. Y tenemos precisamente, sí, pues ha conseguido reemprender la marcha el coche de Promotion Motorsport. Bueno, pues qué pena, esta mañana estaba luchando por la victoria, aunque después pues una sanción les ha hecho, pues bueno, han llegado a liderar, pero sin embargo a la postre han caído fuera del podio. Una pena para ellos, que parece que tampoco va a ser esta carrera cuando les sonría la suerte. De momento por delante ahí tenemos a Carlos Vieira rodando por delante de Philippe Baba, y bueno, y en esta siguiente vuelta sí que tienen que parar ya. Decíamos que la ventana de cambio de pilotos se cerrará a las 17:41 hora portuguesa, esto es dentro de un minuto, y ahí lo tenemos. En la vuelta número 14, que es cuando para tanto Philippe Baba como Carlos Vieira, se van a encontrar, bueno, vaya follón que va a haber ahora en los boxes. Cuidado con los bueno, pues con esas maniobras cuando los coches entran y salen de la línea rápida. Fíjense qué auténtico atasco hay ahí. Vaya atasco. Esto puede suponer la pérdida de muchas posiciones. Como tengas un doblado que no haga esa maniobra con rapidez, cuidado, porque puede hacer perder muchas posiciones. Ese era Daniel Teixeira. Aquí vemos a ese dorsal 26, Francisco Mora. Ese coche de Miguel Lobo y Francisco Mora de Veloso Motorsport. El McLaren de SMC Motorsport, la escudería fundada por Santiago Martín Cantero y actualmente liderada por su hijo, el también piloto Gonzalo Martín de Andrés, que ha sido protagonista en este campeonato en temporadas anteriores. Vemos cómo los equipos se afanan, se apresuran en realizar esas sustituciones de los pilotos. Recuerden, 120 segundos mínimo de parada desde que el coche entra en el pit lane hasta que sale. Y en función de eso, este es el dorsal número 36, es Philippe Baba, ya con Guillermo Aso a bordo. Y ahí veíamos cómo salía, cómo se incorporaba cuando venía también uno de los Aston Martin, que yo no sé si era probablemente el de Mathieu Martins, pero ahora pilotado ya por Manuel Yao. Vamos a ver, porque ahora encima con ese coche de seguridad va a ser un auténtico problema dilucidar cuál es la clasificación real, y que todo se va a decir, pues como decíamos, en un sprint de 13 minutos. Según nuestro monitor de tiempos, Daniel Teixeira es primero con el TCR. Esa es Nerea Martí, mejor dicho, que ya ha tomado el relevo de José Manuel de los Milagros. En la siguiente vuelta les podremos ya ordenar la clasificación. Pero cuidado que, como el Hyundai Daniel Teixeira, un coche de la categoría TCR, hubiese hecho ya la parada cuando ha salido el coche de seguridad, y pensamos que sí que la había hecho, y además él ya estaba, cuando ha salido el coche de seguridad, había sido el de los primeros en entrar y ya estaba dentro cuando ha salido el coche de seguridad. Eso le ha permitido ganar un tiempo valiosísimo
Y atención, porque puede ser el ganador absoluto de la carrera, ¿eh? Tiene una ventaja de 19 segundos sobre el Porsche de Rui Milita y Thiago Gonçalves, el Porsche 911 Cup, y 31 segundos sobre Vaquiñas y Pedro Bastos Retsende. Ahí tenemos a Guillermo Asso luchando con Miguel Lobo. Efectivamente están estos pilotos en primera, segunda, tercera y cuarta plaza. Manuel Yao es primero, ahí lo tienen. Segundo, Francisco Cruz. Por detrás está también Bernardo Sousa. Esa es Nerea Martí, que marcha sexta de la categoría GT4 Pro. Ese Salvador Tineo, que se pasaba ligeramente de frenada, luchando con Bruno Pires, el piloto de Lema Racing. Ahí los tres Mercedes. El tercero en discordia es Alberto de Martín, el compañero de Nil Montserrat. Por detrás está el Bacano, y cuidado ahí esa polvareda. Puede haber sido pues alguna excursión por la excavatoria, por la grava. Es un circuito de la vieja escuela, ya les hemos dicho en varias ocasiones durante el día de hoy. Bueno, construido en 1972, las excavatorias no son de asfalto ni de AstroTurf, sino de grava y de tierra. Pues parece que el coche que había hecho una excursión es Francisco Cruz, porque ha perdido un par de posiciones. Ahí tenemos, cuidado, ese Aston Martin se intenta colar por el interior. Bueno, qué incisivo ha sido Bernardo Sousa. Bernardo Sousa, que gana una posición a costa de ese Aston Martin. Marcha por ahí Nerea Martí, también en franca remontada. Pues sí, Daniel Teixeira, el piloto del Hyundai Elantra, que es primero absoluto. Ese coche de seguridad que ha salido justo cuando se acababa de abrir la ventana de cambio de pilotos. Atención a Guillermo Asso por detrás de Miguel Lobo. El Porsche y el Mercedes. La tercera plaza es para Bernardo Sousa, que ahí se intenta tirar por el interior. Le cierra la puerta Guillermo Asso a final de recta. Y tenemos a César Machado, que como consecuencia de ese elevado hándicap que tenía Bernardo Sousa, que se ha pasado, ha defendido muy bien la posición del piloto español, y Bernardo Sousa le había ganado la plaza, pero se ha ido largo a final de recta. Ahí se le echa encima Guillermo Asso a Miguel Lobo. Guillermo Asso, que está ahí defendiendo muy bien esa tercera plaza de la categoría GT4 Pro. Ahí protege el interior el piloto del Mercedes. Muy incisivo, otra vez vuelve a tirarse desde muy lejos el piloto portugués. Parece que tienen algo más de ritmo tanto el Mercedes como el Toyota, y es que pese a estar luchando entre ambos, pues bueno, no consigue escaparse Miguel Lobo, que además le daba ahí un pequeño susto la zaga a la parte trasera de su Porsche. Bueno, y entra ahí por el interior. Bueno, vaya golpe que le ha propinado Bernardo Sousa. Vaya golpe que ha provocado ese trompo del que, bueno, ha perdido 2-3 segundos, pero también 2-3 plazas. El piloto español que ha sufrido ese golpe por parte de un Bernardo Sousa que, en nuestra opinión, quizás debería haber esperado un pelín más. Fíjense, entraba ahí muy pasado de frenada. Se ha ido muy largo, y ese golpe que, fíjense, ha sido un par de segundos, pero que le ha costado pues 1 o 2 posiciones, la que le ha ganado el propio Bernardo Sousa y también Francisco Cruz. Ahora es Nerea Martí la que le ha adelantado al piloto español. Vamos a ver, porque por delante Daniel Teixeira está rodando en solitario. Es más lento que estos coches, pero tiene una ventaja amplísima como consecuencia de haber parado justo antes de que saliera el coche de seguridad. En lo que a nosotros nos importa, la categoría GT4 Pro, primero es Manuel Yao, segundo Miguel Lobo, tercero Bernardo Sousa, cuarto Fernando Cruz, quinta Nerea Martí, sexto Guillermo Asso, séptimo es Bruno Pires, octavo Salvador Tineo y noveno Bruno Pires. Atención, que ese es el Audi de Veloso.
también con algún tipo de problema. Nos indican también nuestro monitor de tiempos un stop and go de 2 segundos para Miguel Lobo, de 2 segundos también para el dorsal 19. Bueno, pues los incidentes que ha habido, la locura que ha habido en los boxes durante el cambio de pilotos, mucho nos tememos que los comisarios deportivos van a tener una larga tarde analizando todas las imágenes y bueno, comprobando que todos los coches han cumplimentado ese tiempo mínimo de parada. Ahí vemos a Nerea Martí persiguiendo a Francisco Cruz. Ahí vemos también el Ginetta que tenía anteriormente ese toque con el Porsche de los hermanos Navais. Nerea Martí, que está ahí emparejada con Francisco Cruz. Parece que va por delante la piloto española, aunque probablemente ahí tenía el lado bueno el piloto portugués, el piloto de Aston Martin. Ese creemos que era Igor Sorokin, probablemente el líder. Bueno, y atención, esa salida de pista, el dorsal número 36, creemos que es Guillermo Aso. Bueno, pues atención, porque el coche tiene difícil, bueno, por no decir imposible, escapatoria. Vamos a ver si ha sido algún tipo de incidente, pero sí, efectivamente, lo ratifica nuestro monitor de tiempos, es Guillermo Aso, que ha quedado detenido en ese segundo sector del circuito. Ahí tenemos a Nerea Martí luchando con Miguel Lobo. Está ahí, como decíamos hace un par de vueltas, está haciendo un pequeño tapón el piloto del Porsche. Aquí vemos la salida de pista, pero ignoramos si ha sido como consecuencia de algún tipo de toque. Recordemos que ya hace un par de vueltas tenía un toque por parte de Bernardo Sousa. Manuel Yao, que dentro de la categoría GT4 Pro se ha marchado 7 segundos por delante de Bernardo Sousa. Bueno, y ese doblado que hace perder bastante tiempo a uno de los coches de NM Racing Team. No he alcanzado a ver si era Alberto de Martino, por el contrario era Albacano. No aparece ningún rótulo en nuestro monitor de tiempos, bueno, de que fuese salir el coche de seguridad como consecuencia de esa salida de pista. Atención ahí, Nerea Martí, que se intenta asomar al interior de Miguel Lobo. Vaya final de carrera que estamos viviendo también aquí en esta tarde de domingo. Más emoción imposible. Ahí es Salvador Tineo rodando ya la estela. Bueno, pues como en la carrera matinal, qué remontada está llevando a cabo el piloto andaluz, que está ya situada a la estela de la piloto valenciana. Adelantado ya a Francisco Cruz, también a Nuno Pires y a Bruno Pires. Esos doblados que no van a hacer sino añadir aún más dificultad a esa emocionante y comprometido final de carrera que estamos viviendo. Manuel Yao, como decíamos, líder de la categoría GT4 Pro, es uno de los coches que a priori se va a jugar el título a final de año. Manuel Yao con su compañero Mathieu Martins. Ese es Miguel Lobo, que sigue liderando este pequeño pelotón, aunque recordemos que según su monitor de tiempos había un stop and go de 2 segundos a Miguel Lobo. También Bernardo Sousa puede tener algún tipo de penalización como consecuencia de ese toque que propinaba anteriormente. Veremos a ver, va a ser como decíamos, una jornada larga para los comisarios y les conminamos a que durante la tarde de hoy y la mañana de mañana lunes repasen las clasificaciones en las redes sociales y página web del campeonato de este Iberian Supercars, porque nos tememos que van a producirse numerosos cambios. De momento es el líder de carrera, lo veíamos ahí pasar fugazmente a Daniel Teixeira con el Hyundai y el Antra.
Manuel Yao, que como decimos es el primero todavía, cuarto absoluto, pero líder entre los coches de la categoría GT4 Pro. Bernardo Sousa, que es segundo. Tercero Miguel Lobo, cuarta Nerea Martí, que aún no ha podido adelantar al piloto del Porsche. Este precisamente es Sergio Acevedo, el compañero de Orlando Batina. Queda 1 minuto y 50 segundos para el final de la carrera. Más emoción imposible. Manuel Yao, como decimos, que tiene prácticamente en el bolsillo, a falta de un par de vueltas para el final, estimamos esa victoria en la categoría GT4 Pro. Bernardo Sousa es segundo a expensas de lo que digan los comisarios. Tercero Miguel Lobo, pero recuerden que también hemos visto brevemente sobreimpresionado en nuestro monitor de tiempos que bueno, que podía haber algún tipo de stop and go. El dorsal 16, que es el coche de Sergio Acevedo y Orlando Batina, que tiene también un drive-thru por excederse los track limits, en los límites de pista. Recuerden que no pueden las 4 ruedas del coche no pueden estar circulando por encima del piano, tiene que haber por lo menos 2 de ellas que estén tocando el asfalto. Ahí tenemos a la dupla española, Borja Hormigos, Héctor Hernández, como en toda esa temporada, yendo de menos a más. Por delante Nerea Martí, que según nuestro monitor de tiempos ya ha adelantado a Miguel Lobo, la piloto de BMW España Motorsport, que se sitúa tercera en la categoría GT4 Pro. Vaya remontada que está llevando a cabo la piloto valenciana, igual que Salvador Tineo. Alberto de Martín, que está también luchando por la victoria en la categoría GT4 Bronce, por detrás de Stefan Suslov, el piloto suizo. Este es el líder absoluto de carrera. Estamos ya en la última vuelta y este piloto, el hombre del Hyundai Elantra TCR, recordemos, un turismo que está a punto de llevarse una victoria absoluta verdaderamente memorable. Recordemos que este piloto entraba justo antes, nada más abrirse la ventana de pilotos, entraba justo antes de que saliera el coche de seguridad. Los líderes de carrera no han podido entrar, sí lo había hecho él, con lo cual esa maniobra en principio no es sancionable. Así que todo apunta a que se va a llevar, si no lo impide en este último giro, una victoria verdaderamente memorable. Manuel Yao, como decimos, cuarto absoluto y líder entre los GT4 Pro. Bernardo Sousa es segundo, tercera Nerea Martí, cuarto, Miguel Lobo, quinto Tineo, el español, sexto Cruz, séptimo Pires, octavo César Machado, el compañero de Jan Durán, que ese coche de seguridad les ha perjudicado muy notablemente, dado que también tenían un hándicap bastante elevado de 8 segundos con respecto al resto del grueso de vehículos de la categoría GT4 Pro. Y atención, porque tiene que estar a punto de pasar ya, y lo vemos, al líder de carrera, Daniel Teixeira, que está a punto ya de llevarse la victoria. Ahí lo vemos al piloto del Hyundai, y atención, porque ya afronta los últimos metros, encara la recta de meta. Ahí lo tenemos al piloto portugués, y victoria absoluta para un turismo increíble. Lo que hace la estrategia, también un poco el factor suerte de haber entrado a boxes justo antes de que se produjera el safety car, el periodo de safety car. Así son las carreras. La segunda posición en buena lógica es para Rui Minita, efectivamente el piloto del Porsche 911 Cup, Rui Minita y Thiago Gonçalves. La tercera plaza debería de ir a Vaquiñas y Pedro Bastos, con el Aston Martin, ganadores además de la categoría GT4 AM. Todavía no han pasado. Vamos a ver si les podemos confirmar cuándo entra el tercer clasificado. Ya les decimos, es Vaquiñas, Pedro Bastos, Rezende. El primero de los GT4, que no de GT4 Pro, porque es un coche de la categoría GT4 AM también, igual que Minita, igual que Teixeira, habían parado justo antes del periodo de safety car. Esta es la lucha en la categoría GT4 Pro. Vaquiñas es tercero absoluto, cuarto Manuel Yao, y líder y primero en la categoría GT4 Pro.
Bernardo Sousa es segundo y quinto absoluto. La sexta plaza y tercera en la categoría GT4 Pro de ser para Nerea Martí, séptimo Miguel Lobo, octavo Tineo, noveno Francisco Cruz, décimo César Machado, undécimo Nuno Pires, duodécimo Bruno Pires. Bueno, pues en una clasificación bastante agitada, bueno, la victoria en la categoría GT4 bronce para Stefan Suslov, el piloto de Mirage Racing con el Aston Martin francés, que ha sido decimotercero absoluto, segundo en la categoría Alberto de Martín y Nil Montserrat, y la tercera plaza en la categoría GT4 bronce para Borja Hormigos y Héctor Hernández. Ahí vemos ese coche, esas asistencias que tratan de rescatar de la puzolana. No hemos llegado a ver en la maniobra repetido si ha tenido Guillermo Aso, que ya había recibido un golpe anteriormente por parte de en la curva del gancho, en la chicane en subida, por parte de Bernardo Sousa, y que posteriormente ha acabado fuera de carrera, pero desconocemos si ha estado implicado en dicho incidente pues algún otro vehículo. Bueno, pues vaya carreras, la primera había tenido emoción, esta ha sido un guión verdaderamente imprevisible, con victoria de un turismo, quién lo iba a decir, pero así son las carreras, así es la estrategia. Mientras tanto, vamos a ir cerrando aquí ya la retransmisión de esta segunda carrera. Muchas gracias por acompañarnos, espero que hayan disfrutado. Y bueno, y les emplazamos ya después del verano a la siguiente prueba, que se celebrará en el circuito de Valencia, en el circuito Ricardo Tormo, los días 28 y 29 de septiembre. Hasta entonces, pues muchas gracias, pasen un buen verano, nos vemos, un saludo. Ahí veíamos la salida, el momento que se apagaban los semáforos, con Philip Baba manteniendo la pole position, como Jan Durán se emparejaba, pero era Carlos Vieira quien por el exterior le ganaba la posición. Estos primeros compases eran bastante limpios, pese a haber casi 40 coches en pista, no ha habido prácticamente más que un toque a final de recta. Era Philip Baba tratando de superar por izquierda o derecha al líder de carrera, Carlos Vieira. Ahí teníamos a Jan Durán, que se ponía momentáneamente por delante de Mathieu Martins, el piloto español, pero a quien un susto en esta curva de derecha se iba ligeramente largo, y el piloto francés de Aston Martin volvía a retomar esa tercera plaza momentáneamente. También le adelantaba Francisco Cruz con el Porsche al piloto español, a Jan Durán. El coche de seguridad que iba a jugar un papel determinante, pues había coches, incluido a la postre ganador Daniel Teixeira, que habían entrado. Todos los líderes de carrera no lo habían hecho. Ahí teníamos el momento de la parada. El coche de Lema Racing, de Pires. Ese era uno de los McLaren de SMC, el BMW de BMW España Motorsport, de José Manuel de los Milagros y Nerea Martí. Aquí Bernardo Sousa, ya después de haber tomado el relevo de Carlos Vieira. Bueno, uno de los protagonistas de esta carrera dominical de por la tarde. También Salvador Tineo, que iba de menos a más. Fíjense aquí esos manos a manos. Es Guillermo Aso luchando con Francisco Cruz. Vemos como Bernardo Sousa se colaba por el interior del piloto del Aston Martin. Ahí como Bernardo Sousa volvía a intentar superar a Guillermo Aso, se iba largo. Era el piloto español el que volvía a ganar esa momentáneamente la tercera plaza en su categoría. Por detrás un auténtico atasco en la categoría GT4 Pro, que todos
pararían a posteriori. Bueno, nos vamos a la entrevista de Daniel Teixeira, el ganador. Foi uma corrida, de certo modo, inesperada para ti, mas com uma condição de grande nível e com uma paragem no momento certo, conseguiste ganhar a corrida à geral. Sim, é verdade, conseguimos uma vitória à geral, muito fruto da estratégia que conseguimos, cumprimos ao longo da corrida. Quando fizemos a paragem da box, sabíamos à saída que a nossa vantagem estava grande e depois foi uma questão de gerir o andamento e levar o carro até ao final. É uma vitória que me deixa muito contente, mostrar que os TCR afinal também podem vencer mesmo à geral, e estou contente. Esta vitória tem seguramente um sabor especial. Sim, é verdade, desde o início do ano que temos tido alguma luta com este carro novo para o conseguir perceber, fruto também dos poucos quilómetros que ainda temos com o mesmo, mas felizmente conseguimos ganhar e quando se ganha é sinal que correu bem. Okay, muito bem, parabéns e vamos para o pódio. Daniel Teixeira, que destacaba esa victoria que había conseguido como consecuencia de la estrategia de haber parado justo antes de que saliera el coche de seguridad. Ese Hyundai Elantra que a nivel de prestaciones, pues bueno, está un paso por detrás de los GT4. Ahí lo tienen, ese Hyundai Elantra, un coche desarrollado oficialmente por Hyundai para las competiciones de turismo. Y bueno, y tenían esa victoria, la primera absoluta que se anota el piloto portugués. Nos vamos a una entrevista con Thiago González y Rui Milita, segundos absolutos y ganadores en la categoría Cup con ese Porsche 911. Rui, fizeste o primeiro stint, segundo stint, desculpa. Fizeram uma boa corrida com um bom ritmo e depois com uma paragem no momento certo acabaram por estar na luta pelos lugares do pódio à geral, digamos assim. Qual é a sensação de estar no segundo lugar da geral? Ainda não percebi porque é a primeira vez na vida que isso acontece, por isso estou a tentar aqui digerir a coisa como é que ela vai ser, mas acho que é muito bom, sem dúvida que é muito bom. E também a vitória na Cup. Perdão? E também a vitória na Cup. Sim, foi muito bom, fizemos... No primeiro stint foi difícil porque o meu concorrente estava logo atrás de mim, tive que segurar, queria entregar o carro na mão do Rui na frente dele e ao mesmo tempo com um pouco de dificuldade com a frente, mas consegui segurar, entrei na hora certa e deu tudo certo, graças a Deus, graças ao meu companheiro de equipe. E aquilo que a gente fala, né, pode pôr redutor, pode pôr peso, é o que é para acontecer, vai acontecer. Exatamente, então, e acham que poderíamos ver esta dupla novamente no futuro, aqui no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade? Claro, vamos ver sim. Muito obrigado y parabéns. Los ganadores de la categoría Cup, que bueno, comentaban esos problemas que han tenido, bueno, especialmente Thiago González en la primera parte de la carrera, donde tenía a su rival justo a su estela, pero posteriormente, pues bueno, también se han visto beneficiados igual que el ganador Daniel Teixeira con esa estrategia que bueno, ha sido suerte. Han entrado a boxes justo antes de que saliera el coche de seguridad y les ha dado una ventaja pues capital de prácticamente una vuelta con los principales favoritos al campeonato, que son todos los coches de todos los GT4 de la categoría GT4 Pro, GT4 Bronce y GT4 AM.
una clasificación que, como les decimos, les emplazamos a visitar, a revisionar en las horas posteriores y también incluso en la jornada de mañana en las redes sociales del campeonato del Iberian Supercars, toda vez que estimamos que con el movimiento, pues bueno, realmente el barullo que se ha producido justo en esos cambios de piloto tras el coche de seguridad en apenas un par de giros, pues quizás pueda haber más sanciones que todavía, pues bueno, no sabemos, y que a lo mejor los comisarios deportivos pues luego realizan algún tipo de sanción a posteriori. Así que les emplazamos a que visiten las redes sociales, como les decimos, del Iberian Supercars, donde se dará pues bueno, cumplida información de cuánto sucederá durante la tarde de este domingo. Victoria, por tanto, como les decíamos, de un Daniel Teixeira, que se ha hecho con un botín verdaderamente magnífico, un podio absoluto, realmente, pues bueno, atípico para lo que es este Iberian Supercars, donde normalmente son los coches de la categoría GT4 Pro los que han dominado todas las carreras anteriores, tanto en Jerez como en el Jarama y en la primera de esta mañana de Estoril. Sin embargo, pues ese coche de seguridad que ha alterado, ha agitado la clasificación. De momento estamos ahí esperando que se produzca el podio. Entendemos, a tenor de las banderas que vemos ahí en la parte trasera, que debería de ser el podio de la categoría GT4 Pro, creemos. Veíamos ya cómo se incorporaban a pista los coches de la última carrera que va a cerrar el programa de este fin de semana, de este Estoril Summer Party, que ha congregado a miles de espectadores debido a las numerosísimas actividades que se han producido en el paddock, al margen de la propia acción en pista de los coches de competición. Y como les decíamos, este Single Seater Series, del que ya hemos tenido ocasión de ver la primera carrera de este domingo, esta mañana, con victoria a la postre de Duarte Pires con un Tatus Fórmula Renault de 2000 centímetros cúbicos, segunda plaza para André Vieira. Nos vamos ahora a la entrevista de Rubén Baquiñas y Pedro Bastos, los terceros clasificados absolutos y ganadores de la categoría GT4 AM con un Aston Martin. Pedro, foi uma corrida com muitas peripécias. Vocês conseguiram fazer a paragem nas boxes no momento certo e com isso ganhar a divisão e ficar em terceiro geral. Qual é a sensação? A sensação é espetacular. Com a nossa categoria ficar em terceiro na geral é uma coisa que acontece de 5 em 5 anos. Portanto, estamos muito contentes. Fizemos tudo bem hoje, correu bem, tivemos muita sorte com a paragem e com o safety car logo a seguir, que foi o que fez que nos classificássemos à frente. Guiámos os dois bem, tranquilos, sem sustos, que é importante. Portanto, foi uma boa corrida e ficámos primeiros da classe, que é muito importante. Muito bem. Ruben, fizeste o segundo stint. Estiveste no terceiro lugar durante todo o teu stint. O que é que passou pela cabeça durante o momento em que estiveste a conduzir? Sinceramente, tinha um carro de outra categoria à minha frente, não me estava a deixar ultrapassar, mesmo após receber a bandeira azul. Mas sempre me informando que eu estava em primeiro, portanto, da categoria, e em terceiro na geral, e fui continuando. Foi só seguir o bom trabalho que o Pedro iniciou ao início da corrida. Ok, muito bem, muito obrigado e felicitações. Obrigado. Pedro Bastos y Rubén Baquiñas, que se mostraban evidentemente entusiasmados por ese podio absoluto que han logrado con un coche de la categoría GT4 AM. Ahí tenemos ya cómo se van situando poco a poco los monoplazas del Single Seater Series en esa parrilla de salida. Un campeonato pues destinado a vehículos monoplazas, de fórmulas de promoción
pues bueno, de diferentes épocas, desde coches muy antiguos de la década de los años 70 a pues vehículos más modernos, ya como ese Fórmula 4 que esta mañana ha acabado en segunda posición, el Fórmula 4 Tatus de André Vieira, como los que se utilizaban en los inicios de la Fórmula 4 española hace una década. Ahí los tenemos ya en parrilla y de momento vamos a ir poniendo el punto y final aquí y en breve les emplazaremos para esta carrera. Gracias, un saludo. Ahí vemos cómo los mecánicos se afanan ya en ultimar todos los detalles para esta segunda carrera del Single Seater Series, que va a poner el punto y final al programa del Estoril Summer Party aquí en el circuito de Estoril. Este fin de semana del 13 y 14 de julio, un fin de semana realmente apasionante, tanto dentro como fuera de la pista, que ha congregado a muchísimos espectadores. Todavía, fíjense, a más de las 6 de la tarde llevan aquí los espectadores, muchos de ellos desde las 9 de la mañana. Todavía quedan algunos cientos en esta tribuna principal del circuito Autódromo Fernanda Silva da Pires, el circuito portugués, situado en las afueras de Lisboa, de la capital del país vecino. Ahí tenemos a los miembros de los equipos, como les decíamos, a punto ya de iniciarse esta vuelta de calentamiento. Recordemos que a diferencia de otros campeonatos que estamos acostumbrados de Race Ready, donde la salida es lanzada, como pueda ser el Iberian Supercars o el Seven Friday Classic Cup, que también hemos tenido ocasión de disfrutar durante el mediodía de hoy. Esta es una carrera con salida desde parado. Los pilotos harán una vuelta de calentamiento, se detendrán en su posición de partida. Y ya cuando se apaguen los semáforos, tomarán la salida. Una carrera prevista como la de esta mañana a 15 minutos de duración, aproximadamente unas 10 vueltas. Son carreras verdaderamente al sprint. Vemos ahí este Tatus Fórmula Renault. Es el dorsal 17, Francisco Olio Azul, con ese Yamun M97 de Wild Motors. A priori los Tatus, tanto el F4 de André Vieira como los Fórmula Renault de Duarte Pires, ganador esta mañana, y de Joao Silva, que ha sido tercer clasificado tras André Vieira, son los tres coches más competitivos, también los más modernos. Y en buena lógica deberían de volver a ser los principales tenores, los principales candidatos al triunfo en esta carrera que, como decíamos, echa el telón, pone el punto y final a un fin de semana verdaderamente apasionante de carreras. Y que bueno, ya como les decíamos, cuando caiga la bandera a cuadros, nos despediremos ya hasta después del mes de agosto, cuando se reanudará en el circuito de Valencia, en el circuito Ricardo Tormo. Se dará el pistoletazo de salida a la segunda mitad de la temporada. Vemos ya como los integrantes de los equipos poco a poco van ya abandonando la parrilla de salidas. Es Fernando Mayer Gaspar. Ahí teníamos a ese dorsal 17, Olio Azul, el piloto de Wild Motors. A punto ya de iniciarse, como les decíamos, esa vuelta de calentamiento. Manda
al igual que hemos visto en la anterior carrera, Duarte Pires, la parrilla de salida que se conforma con el resultado. La primera carrera, la parrilla es con el resultado de la clasificación, la parrilla de la segunda carrera con la clasificación de la primera carrera. Eso es por lo que Duarte Pires, que se ha impuesto por la mañana, es el piloto que lidera el pelotón en esta vuelta de calentamiento. Fíjense la disparidad de monturas. Pues decíamos los tres primeros clasificados con Tatus F4 André Vieira, Tatus Fórmula Renault tanto Duarte Pires como Joao Silva. A Luis Silva en cuarto lugar lo vemos ya con un Migale, igual que Fernando Mayer Gaspar, el quinto en parrilla. Migale, que actualmente pues bueno, es un fabricante que ya no está en primera línea como lo estuvo pues los años 70 u 80, como podía ser o como puede ser ahora pues Tatus o Dallara, pero en su momento, al igual que Van Diemen, eran pues constructores que se encontraban a la vanguardia en estas competiciones de monoplazas de acceso a este tipo de carreras. En estos coches pues han dado sus primeros pasos pilotos que posteriormente han llegado a ser campeones del mundo de Fórmula 1. Ahí tenemos a Duarte Pires en esa primera posición. Tras él, André Vieira. Esta mañana era Duarte Pires el que en la arrancada sorprendía a André Vieira. Se ha puesto primero y ya no ha abandonado esa privilegiada posición en ningún momento. Tenemos ese dorsal 7 Vasco Sampaio con un Rai 98K. Estos coches que están en la parte trasera de la parrilla, pues bueno, son vehículos que recuerdan a esos Fórmula Ford que llegaron a competir en nuestro país. Ese es Diogo Matos, un Van Diemen RF85 que partirá en sexta posición de parrilla. Vemos ya cómo los pilotos ultiman estos metros finales antes de detenerse en su cajón de salida en parrilla. Vemos ya cómo llegan los últimos clasificados. Vehículos detenidos, recuerden, salida desde parado, bandera verde al final de la parrilla, semáforos en rojo y aproximadamente en 4 o 5 segundos se producirá la salida. Ahí lo tienen, salida perfecta de nuevo para Duarte Pires, que mantiene la primera plaza por delante de André Vieira. Por detrás parece que tiene algún problema más Joao Silva con respecto a Rui Silva. Como les decíamos, una carrera, unas 9-10 vueltas, 15 minutos en cuenta regresiva. Duarte Pires que pasa por ese primer sector en primera posición. A 6 décimas está André Vieira. Y a ver si tiene argumentos para responder al líder de la carrera, Vieira. Atención a ese trompo del dorsal número 7, Vítor Sampaio, del equipo GTEch, que ha tenido ese trompo en el segundo sector. Mientras tanto, por delante Duarte Pires, que comienza a tirar, pero no le pierde ni mucho menos la estela. André Vieira, recordemos, 2 chasis Tatus, el primero un coche, pues bueno, los coches que fueron una excelente categoría de formación en la Fórmula Renault Eurocup, donde a pilotos españoles como Jaime Alguersuari o Albert Costa, el propio Roberto Meri también, pues dieron sus primeros pasos en monoplazas. El segundo es un Fórmula 4, este coche que ven en sus pantallas, el de André Vieira.
había sido el más rápido en la jornada sabatina, en los entrenamientos, pero se ha visto sorprendido en la arrancada de la primera carrera y en esta Duarte Pires de momento no le ha dado ninguna posibilidad de situarse líder. Primer paso por línea de meta con Duarte Pires, el primero en la clasificación, segundo André Vieira, tercero Joao Silva. El cuarto es el dorsal número 3, Rui Silva. En la quinta posición encontramos a ese número 2, atención aquí este final de recta, dorsal 2. El compañero de Fernando Meyer, Gaspar Pardal. Mientras tanto, aquí vemos al quinto y sexto clasificado. Por delante Duarte Pires, que intenta escaparse de Vieira en el primer sector. Pires, el líder de la carrera, ha perdido 2 décimas con respecto al segundo clasificado, pero sin embargo se la recupera en el segundo sector. Son coches, pues bueno, de estructura y de épocas diferentes. El coche, el Fórmula 4, es pues algo más moderno que el Fórmula Renault. Fórmula Renault con motorización 2 litros y que era pues una fórmula de iniciación verdaderamente magnífica para los pilotos provenientes del karting. Recordemos que en aquella época todavía no existía la Fórmula 4 y muchos pilotos pues daban sus primeros pasos en esos Fórmula Renault. Y tenemos ese dorsal número 15. Se trata de un Chevron B47. Chevron también, pues bueno, como puede ser Miguel Van Diemen. Chevron fue un fabricante que no solo fabricaba monoplazas, también fabricaba prototipos. Un fabricante británico verdaderamente notable, con gran palmarés deportivo. Evidentemente no como pueda ser Tyrrell o un equipo británico como McLaren, pero sin lugar a dudas Chevron en su momento, en los años 60-70, era, sobre todo en las categorías pequeñas de prototipos, era un fabricante, un constructor a tener muy en cuenta. Cuidado que, a diferencia de esta mañana, no se está pudiendo escapar Duarte Silva. Atención ahí al dorsal 17, es el piloto portugués Francisco Olio Azul, que había quedado ahí detenido. Vamos a ver si aparecen esas banderas amarillas. En principio no debería de haber demasiados problemas para retirar el coche. También está detenido en pista, según los monitor de tiempos, el dorsal número 88. Miguel Pereira con ese Van Diemen RF88. Vamos a ver si es un problema del live timing. Efectivamente, ambos coches están fuera de carrera. Pero cuidado que le cierra la distancia André Vieira a Duarte Pires, y esta mañana era Pires el que se ha escapado y no ha podido responderle André Vieira. Ahora fíjense cómo le está cogiendo el rebufo. Mira por los retrovisores el líder de la carrera. Ahora se tendrá que abrir, ahí lo vemos, para intentar tomar la salida más rápido por el exterior. Emparejados los dos en la salida de esa curva de derechas de final de recta, y le gana, aparece la posición André Vieira, Duarte Pires. Efectivamente, ahí lo tenemos. Pues bueno, esta mañana no ha podido superarlo en toda la carrera. De hecho, en el final de la prueba se ha escapado Duarte Pires, y ahora André Vieira, que tras cogerle el rebufo en la recta principal, ha superado al piloto, a su compatriota Duarte Pires, al piloto de ese Fórmula Renault Tatus. Fíjese ahí cómo le cogían el rebufo. Se esperaba ya que hiciese esa maniobra Andrés Silva. De hecho, iba mirando por el retrovisor izquierdo Duarte Pires, pero haya entrado por la parte externa, ha tenido la trayectoria ideal, ha frenado más tarde y por la parte limpia, y eso le ha permitido ganar esa ventaja fundamental para situarse primero. Atención, porque también vemos a Vítor Sampaio, que marchaba entre los 6 primeros, que parece que está detenido en los boxes con su Vector MG01.
Duarte Pires, que no le pierde la cara a André Vieira. Ha hecho la vuelta rápida el nuevo líder de la carrera, 1.43.3 para él, 1.43.6 para Duarte Pires. Pero bueno, si es capaz de mantenerse ya a estela, todavía queda pues la mitad de la carrera. Pues repetimos, una carrera de 15 minutos, unas 9 o 10 vueltas. Así que todavía le queda un buen margen por delante a estos dos hombres, que en buena lógica, toda vez que Joao Silva con el otro Fórmula Renault está ya a más de 15 segundos, la victoria debería de recaer en uno de ellos. André Vieira, que sigue líder de carrera. Ahí vemos a ese dorsal 77, Vítor Sampaio, toda vez que parece que había entrado en boxes y ha vuelto a reemprender la marcha. El piloto portugués, que había sido octavo esta mañana con ese Vector MG01. Y cuidado, porque fíjense qué cerca está ya Duarte Pires. Está muy cerca de André Vieira. Y ahora probablemente en la recta de meta se intercambien los papeles. Antes defendía la primera plaza Duarte Pires y ahora lo hará André Vieira. Estamos ya en esta chicane en subida, el famoso gancho que sustituye aquella curva icónica del tanque, que todavía ven ahí como la trayectoria que seguía esa curva rapidísima de derechas. Fíjense que cerca está Duarte Pires de André Vieira. Y atención, porque como le coja el rebufo, sobre todo en estos coches que tienen mucho drag, mucha resistencia aerodinámica en recta, el rebufo es fundamental. Cuidado también con ese doblado, que en buena lógica debería ser uno de los hermanos Sampaio. Atención, porque lo intenta por el exterior. Duarte Pires ahora se tira al interior. Se ha visto ahí sorprendido por ese cambio de dirección en el último momento de Duarte Pires, André Vieira, pero el piloto del Tatus Fórmula 4 que sigue conservando esa primera posición. Ahí vemos a Duarte Pires. Estamos ya iniciando la sexta vuelta. Fíjense ahí esos exteriores de la pista con grava y hierba, como en cualquier circuito de los años 60-70, como puede ser también el circuito del Jarama. Duarte Pires, que está muy cerca de André Vieira. Fíjense ahí, protege el interior, el líder de la carrera. Cuidado ahí en esa frenada. Cualquier tipo de toques, que estos coches son muy sensibles a cualquier toque con los alerones. Ya los pinchazos, los neumáticos, que están completamente descubiertos y desprotegidos. Se tira por el interior Duarte Pires, emparejados los dos, André Vieira y Duarte Pires. Todavía conserva la primera plaza el piloto del Fórmula 4. El gancho está chicane en subida una vez más. Ahora parece que ha perdido algo de algunos metros Duarte Pires con respecto a André Vieira, pero en recta, con ese rebufo que todavía tiene el piloto del Fórmula Renault, el segundo clasificado, que puede volver a intentar situarse líder a final de recta. Parabólica Ayrton Senna, nuevo paso por línea de meta, sexta vuelta, ya 6 vueltas cumplimentadas. Fíjate cómo le coge el rebufo, va mirando por los retrovisores André Vieira, se tira por el interior, está muy lejos ahora no es posible. André Vieira, que de momento no se pone nervioso, sigue conservando la primera posición. Curva de derechas. Aquí se echa siempre encima Duarte Pires a André Vieira. Vemos allá otro doblado. Están a punto de darle caza. Creemos que es el dorsal 22, el coche de Aslam Jamal, el Fanspeed F01. Pero apenas 3 décimas separan a estos dos hombres. Vaya pugna por el triunfo, por la victoria que están
llevando a cabo. Son coches que todavía no generaban tanto aire sucio, tanta carga aerodinámica como... Bueno, atención que hay el dorsal 22, al que hacíamos referencias de Fanspeed, que parece que algún tipo de problema mecánico le ha dejado ahí también en la estacada. Está cayendo ya posiciones en la clasificación. De momento hay banderas amarillas en la curva 6, pero estos dos hombres que siguen esa lucha por el triunfo. Duarte Pires, que tratará otra vez de situarse en la estela. Fíjense cómo van zigzagueando en recta. Intenta André Vieira que no le coja el rebufo. Está todavía lejos Duarte Pires, pero cuidado porque ahí va por la trayectoria ideal el segundo clasificado, y eso le puede dar una pequeña ventaja en esta doble curva de derechas. Veamos cómo cerraba la trayectoria André Vieira. Esas tres primeras curvas del circuito de Estoril siempre de derechas, antes de la primera de izquierdas, que es la cuarta, la denominada curva VIP. De ahí esa curva rapidísima que nos lleva a la parabólica interior con ese doblado, ese chevron que se aparta perfectamente a un lado al paso de los dos líderes de la carrera. Cuando entramos en los dos últimos minutos de carrera, y muy probablemente quizás este sea ya el penúltimo paso por la línea de meta. De momento André Vieira, que sigue primero, una carrera mucho más emocionante y disputada que la primera, donde Duarte Pires, bueno, se fue distanciando paulatinamente del piloto que lidera ahora la carrera de André Vieira. Pero sin embargo, Vieira se ha puesto hace un par de giros en primera posición y está decidido a no dar su brazo a torcer. Ahora está muy cerca, cuidado porque así Duarte Pires puede cogerle el rebufo. Está muy cerca, más que las anteriores vueltas. Efectivamente ahora lo intenta por el exterior. Vamos a ver la apurada de frenada. Rueda el Tatus Fórmula 4 y cuidado que se pasa de frenada André Vieira. Los dos coches emparejados, Duarte Pires y André Vieira. Bueno, y vaya adelantamiento por el exterior de Duarte Pires. Ahora lo vuelve a intentar por el interior André Vieira. Todavía queda esta vuelta y un giro más. Así que no va a ser ni mucho menos la última oportunidad que va a tener André Vieira de recuperar ese liderato. Ahora es Duarte Pires el que defiende su privilegiada primera plaza. Ahí tienen esa maniobra repetida, cómo se emparejaba a final de recta. Y cómo en esas tres curvas derechas que les decíamos ha salido mejor, con más velocidad, y eso le ha permitido superar por el exterior a André Vieira. Fíjense. Preciosa la maniobra de Duarte Pires. Cuidado que está muy cerca otra vez André Vieira. Ahora volvemos ya al directo. Bueno, cuidado porque Duarte Pires ahora se ha escapado. Estaba a medio segundo Vieira de Pires y probablemente esté doblado Diogo Matos, que ha hecho que, fíjense la distancia, cuando entramos en la última vuelta se ha ido. Pues no, pues bandera cuadros. Sí, pues bandera cuadros. Última vuelta en la que se ha ido a 2 segundos. Probablemente el doblado. No nos habían indicado que era la última vuelta. De hecho, nos lo acaban de confirmar ahora mismo, que era el último giro, justo cuando veíamos ya la bandera cuadros. Y veíamos también fugazmente cómo se lamentaba André Vieira por esa victoria que se le ha escapado pues en la penúltima vuelta. 9 vueltas, igual que en la primera carrera. La tercera plaza, que en buena lógica debería ser para Joao Silva, con el segundo de los Fórmula Renault, ahí lo tenemos. Y la tercera plaza, perdón, la cuarta plaza para el dorsal número 3, Rui Silva, con un Migale.
Rui Silva, efectivamente, que certifica y levanta el brazo el piloto de Gitech por delante de su compañero en la estructura portuguesa, Pardal, con ese Migale SJ00 compartido con Fernando Mayer Gaspar. Ahí veíamos los instantes antes de la salida, como el autor de la pole position, ahí lo vemos, a Duarte Pires, que mantenía la primera plaza por delante de André Vieira, pero ni mucho menos iba a tener una carrera sencilla, y es que André Vieira no le ha perdido la cara en ningún momento. Ahí todavía Duarte Pires en primera posición, pero André Vieira, que ha estado todo el momento a su rebufo. Las posiciones intermedias del pelotón, ese dorsal 77, Víctor Sampaio. Ese precioso sonido de, bueno, de competición de estas fórmulas de monoplazas de los años 70 y 80, también ya como estos coches de los años 2000. Fíjense cómo André Vieira iba a situarse primero por delante de Duarte Pires, perdón. Ahí André Vieira, que mantenía esa primera plaza tras adelantar por el exterior a su rival, pero el piloto del Fórmula Renault, que no iba a cejar en su empeño de recuperar la primera plaza y estaba todavía un poco lejos, pero los dos últimos giros ha conseguido volver a enjugar esa diferencia. Fíjense que cerca estaba ya Duarte Pires de André Vieira. Ahí se estaba trabajando muy bien ese adelantamiento. Ya apenas a un par de metros por detrás de su rival, del líder de la carrera, André Vieira. Trataba de entrar a la recta principal lo más cerca posible, y finalmente, con una maniobra muy similar a la que le había privado de esa primera plaza, Duarte Pires, que conseguía volver a adelantar a André Vieira, recuperaba la primera posición, y pese a esos intentos de André Vieira, Duarte Pires, que iba a ratificar en línea de meta, como vemos, esa segunda victoria dominical. Ahí vemos a los protagonistas dirigiéndose ya hacia el podio. Y simplemente recordarles, como ya hemos hecho anteriormente, que ahora el campeonato se toma ese parón estival y todos los certámenes se reanudarán después de esta visita a Estoril. Recordemos que el campeonato empezó en mayo en Jerez, prosiguió en junio en el Jarama, ahora en julio hemos visitado Estoril, y tras el parón de agosto el campeonato seguirá en septiembre los días 28 y 29. Posteriormente hay otra cita el 5 y el 6 de octubre en Estoril, 26 y 27 en el Algarve, y se cerra la temporada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de nuevo en Estoril. Guardamos a ver si podemos ofrecer el podio de este Single Seater Series.
Un campeonato que ahora tiene un claro acento portugués, pero quién sabe si en futuras carreras podemos tener también protagonismo de pilotos españoles. Nada mejor que esta segunda carrera del Single Seater Series. Bueno, lo que ha sido la tónica han sido carreras muy emocionantes que se han dilucidado, se han decidido prácticamente siempre en el último giro. Ahí vemos esta panorámica del circuito de Estoril, ese final de recta. Como les decíamos, estamos esperando a ver si podemos ofrecer el podio, toda vez que los pilotos protagonistas de ese Single Seater Series se dirijan hasta la zona de podio de Estoril, un circuito que ha vivido hoy un nuevo capítulo de competición de altísimo nivel. Ya hemos dicho durante el día de hoy que este circuito de Estoril ha sido, pues bueno, el escenario del Gran Premio de Portugal. Desde 1984 a 1996 presenció también la primera victoria de Ayrton Senna en la máxima categoría. Ha cogido pruebas de primerísimo nivel de resistencia, tanto de prototipos como de Gran Turismos, DTM, World Series, Fórmula 2 y también pues campeonatos de GTs, de turismos, el extinto también Campeonato de España de Turismos, que también visitaba en los 90 este trazado lisboeta. Y vemos cómo poco a poco todos los presentes en este circuito van ya abandonando las instalaciones después de una maratoniana jornada deportiva que se iniciaba a las 9 de la mañana. Han sido un fin de semana intenso de competición, de un puñado de categorías que han permitido disfrutar de carreras muy emocionantes. Ya les demos a todos los miles de espectadores que han concurrido tanto en las gradas como en el propio paddock de estos eventos organizados por Race Ready. Vamos a ver, efectivamente estamos esperando todavía al podio de este Single Seater Series.
veremos hasta 7 podios de las 7 categorías, tanto clasificación general como de las respectivas clases, dada las variopintas prestaciones de los diferentes vehículos de este Single Seater Series. Vamos a ver enseguida, en breve, esperamos poder ofrecerles los mencionados podios. Evidentemente será la organización, pues bueno, comprobando todos esos dorsales. Ya vemos ahí en la parte derecha de sus pantallas que están los primeros pilotos a punto de subirse al cajón. Ya con la tarde cayendo ya aquí en sus últimas horas en el circuito portugués. Fíjense esos cambios de elevaciones de este trazado luso. Ahí tenemos ya a los integrantes del primer podio, que en buena lógica deberían de ser los pilotos de la categoría Kent, Diogo Matos y Vasco Sampaio. Turno para un nuevo podio. Se trata de la categoría Fórmula Renault 2.0, Duarte Pires y Joao Silva. Tenemos a Duarte Pires, Joao Silva, los pilotos de la categoría Fórmula Renault 2.0. Recordemos que el piloto que está en lo más alto del podio es el piloto que se ha impuesto la clasificación absoluta de carrera.
Esos Fórmula Renault que hemos reseñado durante toda la carrera, que eran los coches que se utilizaban en la Eurocup hace pues aproximadamente unos 15 años. Ahora tenemos el podio de la categoría PT4, André Vieira, el piloto del Tatus F4, que ha estado disputándole la victoria a Duarte Pires. Hay esos trofeos acreditativos de sus posiciones. Finalmente ha conseguido abrir esa botella de champán. Esa forma muy Max Verstappen de abrirla con un golpe para que la presión descorche el tapón. Categoría PT4, que una vez más ha sido André Vieira el ganador con ese Fórmula 4. Y vamos a ir cerrando aquí ya toda la actividad deportiva en pista durante la jornada. Y como ya les hemos dicho, nos veremos a final de septiembre desde el circuito de Valencia. Pasen un buen verano y hasta entonces disfruten. Un saludo, buenas tardes.